Vale, gracias a todos. Vamos a ver qué tal se nos da hoy una sesión especial sobre diseño inclusivo, ¿vale? Quien la va a comandar es Lorena, ¿vale? Que ya os contará ahora un poco de dónde viene, a dónde va. Y creo que me ha dicho que ha quitado la mitad de las diapositivas que traía porque venía para hacer 4 horas, pero va a hacer solo 2, así que tranquilos, ¿vale? Y bueno, pues yo no voy a hacer mucha presentación porque si no le voy a un poco a hacer que empiece ya más tarde, pero sí que iba a decir una frase. Sabéis que hay un libro, bueno, yo me acuerdo de las primeras veces que leí sobre accesibilidad. Hay un libro muy famoso, por si no lo habéis visto, que se usa siempre como concepto así de diseño, que es el de The Shape of Design, de Frank Chimero, que es muy famoso, que hay una frase que se podrían hacer camisetas, ¿no? Por ahí, que dice que es que la gente ignora el diseño que no tiene a la gente en cuenta, ¿no? Es decir, a la gente que, o sea, quiere decir que como podéis ver, y los que trabajáis en esto lo sabéis, cuando el diseño no se piensa para quien se hace, pues la verdad es que la gente pues, se siente excluida, y en este caso creo que vamos a ver aquí hoy con Lorena es precisamente eso, cómo podemos poner en un poco nuestro trabajo esa serie de marcas para que podamos un poco hacer más inclusivo todo lo que hacemos, que creo que es súper importante. Por cierto, Fran Simero, que es el que decía esto de que el diseño mal hecho y tal desarrollo, que sepáis que ahora trabaja para un banco y sabéis el problema que hemos tenido aquí en España, ¿no? Con el tema, bueno, en todos, pero con los bancos. Así que, como podéis ver, da igual. Luego uno vende su alma al demonio, como podéis ver. Y bueno, no sé si Lorena nos va a decir un poco algunas claves para superar todo esto y para salir de la cueva, pero que sepáis que, bueno, yo presento ya a Lorena, ¿vale? Que es la que nos va a llevar por todo estas 2 horitas más o menos de caminito por la inclusividad, ¿vale? De nuestro diseño. Así que le hacemos un aplauso primero a ella. Me voy a poner por aquí para que podáis ver la presentación. Pues bueno, primero de todo, gracias Raúl por la invitación, gracias también a Imune por organizar este tipo de charlas y de eventos. Yo soy Lorena, soy diseñadora de producto especializada en accesibilidad digital. La verdad que es una pena que tenga que añadir esta coletilla, ¿no? De especial en accesibilidad, cuando en realidad todo el mundo que haga diseño ya debería tener esos conocimientos, ¿no? Para que todas las personas puedan usar los productos. Pero bueno, yo también en un primer momento, cuando empecé en todo esto, fue gracias a Raúl, que me abrió un poco esa realidad de la accesibilidad. Y hasta ese momento yo nunca me había planteado que los productos que yo estaba diseñando podían estar creando barreras de acceso para muchas personas. Y bueno, pues lo cierto es que cuando te das cuenta de eso, ya no hay marcha atrás, porque al final creo que como diseñadores y diseñadoras tenemos una responsabilidad con las personas y no podemos dejar a nadie atrás en los productos tecnológicos. Entonces, al final tenemos que intentar que todo lo que hagamos sea accesible. Así que os agradezco un montón que estéis aquí hoy y que hayáis venido a hacer las cosas bien, ¿no? Porque la accesibilidad no va de querer hacer las cosas diferentes, sino de querer hacer las cosas bien. Entonces, vamos a ello. Para mí, crear productos digitales que sean accesibles prende de 4 pilares. Para poder conseguirlo, lo primero y más importante es que vamos a tener que empatizar con la diversidad de realidades de personas usuarias. Tenemos que conocer las necesidades de las personas usuarias, las reales, ¿no? En segundo lugar, vamos a tener que conocer el funcionamiento básico de las tecnologías de apoyo. Tenemos que saber cómo se va a consumir nuestro producto más allá de en un formato visual. En tercer lugar, por supuesto, vamos a tener que aprender pautas de accesibilidad digital, pero no lo son todo, que muchas veces nos enfocamos ahí. Y por último, y quizá este punto sea el más importante, siempre en todo lo que hacemos tenemos que involucrar a personas con discapacidad, a personas diversas, desde el momento uno, desde el momento que nos ponemos a investigar hasta el momento en el que evaluamos nuestro producto, ¿no? Siempre tenemos que involucrar a personas. Entonces, bueno, cada persona puede tener una definición de lo que es la accesibilidad digital. Para mí es tan fácil como decir que la accesibilidad digital es la capacidad que tiene un producto o un servicio para ser utilizado por todas las personas. Hay un ejemplo muy, muy fácil que se lo he robado a mi colega Jordi, que los puse el otro día y me ha gustado mucho, que es un poco saber diferenciar entre lo que es la igualdad, la adaptación y la accesibilidad. En la primera ilustración, la ilustración de la igualdad, tenemos 3 personas que están delante de una pizarra, ¿no? La persona del medio, que es más alta, llega perfectamente a escribir en la pizarra. La primera persona es una persona más bajita, llega, pero bueno, un poco a duras penas, ¿no? Y la tercera persona está en silla de ruedas y no alcanza a escribir en la pizarra.
Esto es igualdad porque al final le estamos dando a todo el mundo la oportunidad de escribir en esa pizarra. Lo que pasa que por cómo es la pizarra hay algunas personas que no alcanzan. La segunda ilustración que tenemos sería la adaptación, ¿no? Vamos a poner una solución a esto, entonces a la primera persona, que es más bajita, le vamos a dar una plataforma, entonces así llega, y a la persona que está en silla de ruedas le vamos a poner una rampa para que llegue a la pizarra. Pero ¿qué pasa aquí? La adaptación está muy bien, pero al final señala a las personas, al final son las personas las que se tienen que adaptar y que tener otros recursos para poder utilizar la pizarra, ¿no? Para poder utilizar nuestro producto. Sin embargo, si pensamos en lo que sería la accesibilidad, vemos que lo que hemos modificado aquí es nuestra pizarra. Y hemos hecho una pizarra que ya de por sí va a ser usable para todas las personas, independientemente de que la primera sea bajita o que la última esté usando una silla de ruedas. Entonces, eso es la accesibilidad digital. No tratamos de que las personas se tengan que adaptar a nuestros productos, sino que ya pensamos en cómo nuestros productos van a poder ser utilizados y qué necesidades vamos a tener, y lo cubrimos creando productos y diseños accesibles. Y la accesibilidad lo que consigue es esto, ¿no? Productos usables y disfrutables por todas las personas. Y para que todas las personas puedan usar nuestros productos, se tienen que dar también otras condiciones, como que la accesibilidad también va a hacer que todos esos productos y servicios sean usables en todos los entornos, que sean usables en todos los dispositivos, bajo todas las resoluciones, en diferentes navegadores y en distintas plataformas. Entonces, la accesibilidad podemos decir que es igual a calidad, porque estamos consiguiendo un funcionamiento óptimo de todos nuestros productos y servicios. ¿Qué es lo que pasa? Que esto suena muy bonito en la teoría, ¿no? Pues claro que vamos a querer hacer productos accesibles si van a poder ser usados por todo el mundo, ¿no? Al final, cuanta más gente use mi producto, mejor para la empresa, mejor para todo. Sin embargo, a día de hoy, el 98% de los sitios web no son accesibles, tienen errores de accesibilidad. Este dato viene de un estudio que saca todos los años WebAIM, analiza 1 millón de páginas web en cuanto a la accesibilidad. Y lo curioso es que a lo largo de los últimos 5 años siempre se detectan los 5 mismos errores de accesibilidad, que son bajos contrastes en los textos, falta texto alternativo, enlaces y botones vacíos, falta el documento de lengua, de idioma de la página, y faltan etiquetas en los formularios. Siempre son los mismos. Entonces, con reparar estas 5 cosas ya vamos a estar solucionando muchísimo. Porque además sabéis que de todos los errores de accesibilidad, hasta el 67% de los errores se pueden originar en la fase de diseño. Y si observáis la gráfica que tenemos aquí a la derecha, cuanto más tardemos en abordar la accesibilidad en nuestros productos, mayor va a ser el coste. Si introducimos la accesibilidad desde el inicio en todos nuestros procesos, la accesibilidad no va a ser más cara, va a ser igual que hacer cualquier otro tipo de producto. De hecho, mejor, porque vamos a mejorar el mantenimiento, va a ser más usable, vamos a fidelizar el público, nos vamos a diferenciar como marca, vamos a obtener reconocimiento. Sin embargo, si lo atajo más tarde, si en diseño no lo tengo en cuenta y cuando llego a desarrollo ya me pongo a revisar la accesibilidad, vamos a tener que volver para atrás, vamos a tener que tirar pantallas, vamos a tener que cambiar cosas. Eso es tiempo y el tiempo es dinero. Si lo lanzo y de repente veo y me pongo a pensar en ese momento en, ay, es que no es accesible, ahí es mucho peor, ¿no? Entonces, cuanto más tardemos en abordar la accesibilidad, mucho peor. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando diseñamos, creamos barreras. Esto no lo hacemos conscientemente. Obviamente no estamos pensando en, ay, pues voy a excluir a todas las personas mayores, a las personas con discapacidad. No. Al final lo que pasa es que no conocemos realmente a nuestros usuarios. Pensamos en ese usuario medio que realmente no existe, ¿no? Y al final no podemos diseñar experiencias que no conocemos. ¿Y por qué no conocemos estas experiencias? Porque tenemos un sesgo que se llama capacitismo. El capacitismo es la discriminación consciente o inconsciente de las personas con discapacidad. Y esto al final sucede porque la sociedad en la que vivimos no nos ha educado en la diversidad. Tampoco vemos la discapacidad como una diversidad humana, lo vemos como algo ajeno, ¿no? Algo que ya me encargo luego de eso. De lo normal soy yo y el resto de personas pues adaptamos, cuando no es así. La discapacidad es parte de la diversidad humana. Y luego, pues al no estar rodeados quizá en nuestro día a día de personas con diferentes realidades, con discapacidades, pues tampoco tenemos presente en que hay
diferentes maneras de consumir la información que no son de la manera habitual en la que la hacemos nosotros y nosotras, como con un ratón, de manera visual, de manera táctil y demás. Entonces, al final, acabamos creando diseños para personas que se parecen demasiado a nosotras mismas, para personas que pueden leer, que pueden escribir, que pueden escuchar, que pueden hablar, que pueden comprender información compleja. Esto es la cuna del capacitismo y la realidad no es así, ¿no? Entonces, para empatizar con las diversas realidades, tenemos que comprender cuántas personas con discapacidad hay en el mundo, ¿no? ¿A quién afecta esto? El 16% de la población mundial tiene alguna discapacidad reconocida, ojo, reconocida, que luego hay muchas discapacidades que no llegan a la mínima y esta cifra aumenta muchísimo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una hermana que tiene una pérdida de audición grave, no llega a ser discapacidad, pero abandonó sus estudios, porque al final en clase no le daban las herramientas necesarias y en ese momento no existían las tecnologías accesibles o adecuadas para que ella pudiese estudiar. Ahora mismo ya puede retomar sus estudios porque algunas plataformas ya ofrecen pues, funcionalidades accesibles, ¿no? Para que ella pues, pueda tener subtítulos y demás. Quizá penséis que el 16% de las personas es poco, pero equivale a 1.000 millones de personas, que es lo mismo que decir que toda la población de China, que 4 veces la población de Estados Unidos o que 2 veces la Unión Europea. O sea, son muchas las personas que necesitan soluciones accesibles. Y ya no solo las personas con discapacidad, sino que para 2030 el 30% de la población española vamos a tener más de 65 años. Y esto ya no es como en la época de nuestros abuelos, nuestras abuelas, que han podido mantenerse al margen de la tecnología, ¿no? Nosotros vamos a querer seguir formando parte de la evolución tecnológica y para eso vamos a necesitar productos y servicios accesibles. ¿Qué más ha pasado? Que, bueno, después del coronavirus se puso en evidencia todas las carencias que tenían muchísimas empresas en cuanto a sus productos digitales y como las personas en ese momento solo podíamos llegar a esos productos a través de Internet, ¿no? Esas empresas y las empresas solo podían llegar a sus clientes a través de Internet, pues hubo un problemón porque esa alternativa física que yo tenía cuando algo no era accesible desaparece. Entonces, en ese momento, los organismos que velan por los derechos de las personas con discapacidad adelantaron las leyes, ha entrado en vigor la Ley Europea de Accesibilidad y se han endurecido las condiciones, ¿no? Y se ha empezado a multar a empresas, entonces las empresas han dicho, ostras, pues me voy a tener que poner las pilas, ¿no? Este es otro de los motivos por los que hoy estamos hablando aquí de accesibilidad, porque las empresas cada vez están viendo más la necesidad que tienen, no la necesidad también por una obligación legal, ¿no? Todos los e-commerce, todos los servicios financieros, todas las empresas de transporte, de libros electrónicos, tienen la obligación para 2025 de tener productos y servicios accesibles. Entonces, como profesionales del diseño, también os interesa mucho formaros en accesibilidad porque os va a dar un valor y os va a diferenciar, y ya no solo eso, sino que de aquí a poco tiempo todas las empresas van a exigir esos conocimientos. ¿Qué pasa? También que tenemos muchos prejuicios, ¿no? Y en torno a la accesibilidad, muchas veces pensamos, es que si hago las cosas accesibles van a ser feas, van a ser aburridas, voy a acabar con una web gubernamental, me va a matar la creatividad. No es así. Al final, como dice mi colega Jonathan, que tú hagas algo accesible y sea feo depende de tu potencial como diseñador, ¿no? Si veis la página de Wise, no sé si la habéis visto, han hecho un rediseño de su design system y lo han hecho totalmente accesible. Os animo a que lo veáis porque es muy chulo, no es nada feo, no es nada aburrido. Nike, por ejemplo, esto es un producto físico, ¿no? Pero estas os pueden gustar más o menos, estas zapatillas, pero la realidad es que son pioneras y fueron pensadas para la accesibilidad. Un chico que tiene parálisis cerebral escribió a Nike en plan de, oye, que ya tengo 18 años y mis padres me tienen que poner las zapatillas, haz algo, ¿no, Nike? Y Nike pues se puso a investigar y acabó sacando estas zapatillas pues, que no necesitan el uso de las manos para poder ponértelas. Al final la accesibilidad también va a dar origen a innovación porque vas a tener que pensar fuera de la caja. Empresas como Apple, como Microsoft, como todos los videojuegos. Si un videojuego puede ser accesible y ser divertido, cualquier cosa puede ser accesible
bonita, usable, o sea, no vamos a tener ningún impedimento. Y ese, si lo pensáis, pensad en una rampa de acceso. Está pensada para personas con discapacidad, ¿no? Pero cuando tú vas con una maleta, cuando tú vas con muletas, cuando tú llevas un carrito de un bebé, cuando tú vas en taca-taca, ¿qué te vas a ir por las escaleras? No, es que la rampa es para personas con discapacidad, no la voy a usar. No, al final de la accesibilidad nos aprovechamos y nos beneficiamos todas las personas. Pues a nivel digital es exactamente lo mismo. Hay un montón de cosas que en su origen fueron pensadas para personas con discapacidad, para accesibilidad y que a día de hoy utilizamos todas las personas. Y esto es así porque quizá os suena esta ilustración de Microsoft de diseño inclusivo, porque la discapacidad podemos decir que tiene 3 dimensiones. Tiene una dimensión permanente, que es la de que no es reversible, soy ciega, soy muda y hasta a día de hoy no hay nada que vaya a revertir esa situación. Tenemos una dimensión temporal que se va a poder revertir en el tiempo, de me he roto un brazo, entonces no puedo usar esa mano, o estoy afónica o tengo una infección de oído, no puedo escuchar bien, ¿no? Eso sería la dimensión temporal. Pero es que también hay una dimensión situacional que nos hace a todos y a todas tener discapacidad en algún momento dado del día seguro. Y estoy en un sitio con mucho ruido, no puedo escuchar el audio que me han mandado, entonces me pongo cascos o pongo un vídeo con subtítulos o voy conduciendo y no puedo mirar el móvil. Todas esas cosas nos beneficiamos todos. Entonces, al final, la accesibilidad es beneficiosa para todas las personas. Y quizás estéis pensando, vale, pero es que la diversidad es muy amplia, ¿no? Hay muchísimos tipos de discapacidad, muchísimas realidades diferentes. ¿Cómo sé, no? ¿Cómo hago un producto que sea accesible para todo el mundo? Es imposible. Bueno, pues para eso está el W3C. El W3C, digamos que son los inventores de Internet y que a día de hoy pues siguen asegurándose de que Internet siga siendo un lugar seguro, escalable y universal. Dentro de la W3C hay diferentes iniciativas, ¿no? Y dentro de ellas está la WAI, que son los que se encargan de desarrollar los estándares de accesibilidad y crear materiales de apoyo. Y luego dentro de la WAI hay diferentes pautas y es donde aquí entra la accesibilidad digital, que son las WCAG. Las WCAG son las pautas que tenemos para crear productos y servicios accesibles. Esto es a nivel mundial, un montón de profesionales se reúnen y van desarrollando, investigando y sacando todas las pautas que necesitamos aplicar para que nuestros productos vayan a poder ser utilizados por el mayor número posible de personas. Y las WCAG, a su vez, se dividen en 4 principios, que lo que dicen es que todos los productos y servicios que tenemos tienen que regirse por estas pautas, ¿no? Tienen que ser perceptibles, operables, comprensibles y robustos. ¿Qué quiere decir que mi producto tiene que ser perceptible? Que toda la información y los componentes de mi interfaz tienen que poder ser percibidos de todas las maneras posibles, no solo a nivel visual, sino a nivel auditivo, a nivel táctil, etc. Además de poder ser percibidos, también tienen que ser operables. Es decir, que todas las funciones que tiene mi interfaz tienen que poder ser alcanzadas y manipuladas con todos los medios de entrada que yo tenga. Puede ser un ratón, puede ser un teclado, puede ser mi voz, puede ser a nivel táctil. O sea que ya lo puedo percibir y ya lo puedo operar. Ahora voy a tener que poder comprenderlo, porque si no, ¿de qué sirve, no? Entonces, el tercer principio es comprensible. Tengo que entender la información, tiene que estar presentada de manera sencilla, de manera simple y no dar lugar a ambigüedades. Y por último, más allá de percibirlo, operarlo y comprenderlo, tengo que asegurar que todas las tecnologías, todos los navegadores, dispositivos van a poder soportarlo, ¿no? Y poder acceder a ello y que si yo, por ejemplo, estoy usando Google y me voy a Firefox, en Firefox también me vaya a funcionar bien, ¿no? Este último criterio ya toca más a la parte de desarrollo. Entonces, bueno, como os decía, la WCAG está formada por 4 principios. Dentro de esos principios hay una serie de pautas y una serie de criterios. Los criterios son los que tenemos que cumplir, por así decirlo, ¿no? Y luego cada criterio tiene un nivel de cumplimiento. Por lo general a las empresas, o la administración pública está obligada, a las empresas que tienen obligación de ser accesibles, se suele exigir un nivel AA. Esto para que lo sepáis. Y la WCAG se estructura, o sea, tú entras en la WCAG y es esta cosa fea de aquí.
Entonces, bueno, te dan ganas de irte, la verdad, o sea, no os culpo por no querer leeros todo esto, pero, pero por eso estoy hoy aquí, para intentar traducir de manera un poco más sencilla algunas de las pautas y de los criterios más importantes, ¿no? De aquí no nos da tiempo a todo porque esto daría para un mes de formación. Pero bueno, que sepáis que igual estáis pensando, wow, pues me aprendo las WCAG y ya está, producto accesible. No, sirve con las... No, o sea, al final la accesibilidad tenéis que tener muy presente que es parte de la experiencia de usuario. Yo voy a tener un producto usable porque aplique las 10 heurísticas de Nielsen. Pues posiblemente no, voy a tener que testar con usuarios, voy a tener que incluir usuarios, voy a tener que hacer muchas más cosas más allá de aplicar 10 reglas. Pues la accesibilidad es igual, la voy a tener que meter, como os he dicho, de principio a fin. ¿Qué va a pasar al principio cuando os pongáis a hacer cosas accesibles o si solo os quedáis en la teoría de las WCAG? Pues que posiblemente vais a acabar haciendo soluciones así, ¿no? De estoy sensibilizada, me sé las WCAG, pero bueno, realmente no acabo de entender muy bien cómo funcionan las tecnologías y demás. Pues bueno, pues voy a acabar diseñando cosas como el Parque Juanes de la Paz en formato braille, que te tienes que subir con una escalera, ¿no? Para poder leerlo. O rampas como esta, que si no estás en silla de ruedas, pues ya te aseguro yo que si bajas por aquí te vas a quedar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante incluir a personas y conocer las diferentes maneras de consumir la información que tienen las personas usuarias para hacerlo bien y no como un añadido, ¿no? Al final el problema de esto es que se han añadido cosas después y evidentemente no se han hecho bien. Entonces, bueno, deciros que no tenéis que ser excelentes para comenzar, pero hay que comenzar para ser excelentes. Entonces os voy a proponer una práctica. No sé si os habéis traído portátil porque es una práctica en FigJam. Si no, desde el móvil no sé qué tal os vais a apañar. No sé si tenemos el enlace compartido en el chat. Vale, cuando lo vayáis abriendo vais a ver que hay una landing que he diseñado. Os la voy a enseñar a los que estáis aquí. He diseñado una landing, porque se ve tan pequeño aquí. Ah, no, que estás tú, Raúl, ¿no? Sí, pero bueno, da igual. Sí. Bueno, tenéis una landing, no me matéis por el motivo de la landing, que es para venta de piedras. Os parecerá una tontería, os parecerá que no tiene futuro, pero hay un tío estadounidense que se hizo millonario vendiendo piedras como mascotas. Entonces, bueno, yo inspirada en él me he hecho una landing de venta de piedras. Quiero que identifiquéis errores de accesibilidad. Os he puesto algunas anotaciones también, pero si os vais a las instrucciones, al final lo que quiero es que cojáis una manita de estas roja y la coloquéis en todos aquellos sitios donde detectéis errores de accesibilidad, ¿vale? Y nada, para esto tenemos 10 minutos, 15 como mucho. No hace falta que pongáis comentarios ni nada, simplemente donde veáis errores, allá que vais y ponéis la manita. A ver, es... Mejor dejamos otro día, digo. Porque es un poco largo. Espera, lo pasamos. 10 minutillos, 15. Como veis, hay mucha proactividad en casa. Ya sé que aquí un poquito menos porque no estaba preparado, ¿verdad? Esto para que tuvierais aquí. Pero nada, vamos a dejar un poquito más de tiempo, ¿no? Sí, unos minutines yo creo que ya están. Porque creo que, como podéis ver, al otro lado ha habido bastante actividad. Está todo mal. Está todo mal, parece ser que está todo mal. Todo mal, Ahora veremos, ahora veremos. Como no habéis podido poner comentarios sobre qué errores exactamente habíais detectado, yo supongo que la mayoría de las cosas que se han marcado en la landing son errores de contraste, seguramente. Porque luego lo veremos, que luego vamos a ir analizándola. Pero esto suele ser así porque al final tenemos ese sesgo visual que nos lleva a fijarnos mucho en lo que tenemos delante, ¿no? Y no en cómo están construidas
las cosas por detrás ni las cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, para eso es muy importante conocer el funcionamiento básico de las tecnologías asistivas. Tecnologías asistivas hay muchas y os voy a contar un poco las más importantes, ¿no? En primer lugar estarían los lectores de pantalla y las pantallas Braille, que son tecnologías de las que se sirven pues, personas con discapacidad visual, personas ciegas, personas con baja visión, pero también, por ejemplo, algunas personas con dislexia grave, que se ayudan de un lector de pantalla para poder leer bien lo que tienen delante, ¿no? Y para comprender y poder diseñar para lectores de pantalla, es muy importante que sepamos cómo se anuncia el texto en nuestro diseño visual, ¿no? Y cómo vamos a indicar eso. Si yo tengo un botón que es un icono con una imagen, para la persona que está usando un lector de pantalla, tengo que indicar cómo va a ser leído ese icono, ¿no? Porque no va a poder estar leyendo, pues imaginaos un icono de una lupa, que significa buscar, ¿no? Si yo no le doy la indicación a mi desarrollador de que ese icono tiene la función de buscar, una persona con un lector de pantalla va a depender de cómo lo haya marcado el desarrollador. Si le ha puesto lupita, pues va a escuchar lupita. Entonces, no es lo más accesible del mundo, ¿no? Entonces, tengo que pensar en que todas las imágenes y vídeos que introduzca en mi interfaz, todo lo que lleve animaciones, cómo está diseñada esa arquitectura de la información, esa jerarquía visual, todo eso se va a traducir a los lectores de pantalla de manera en una interfaz sonora, ¿no? Va a interpretar todo el texto que hay por detrás en el código, todo el tema de relaciones e informaciones. Pensad que nosotros, que somos personas con capacidad visual, tú entras en una web y lo primero que haces es escanearla, ¿no? Pues mira, aquí hay, está el nav, la navegación, aquí hay un hero, debajo está el footer, te vas a ver, ves las diferentes relaciones, ¿no? De sé que esto es un título porque está más grande, está en negrita, sé que esto es una card porque tiene elementos que están agrupados y escaneamos la página. Una persona que utiliza un lector de pantalla también lo hace, pero lo hace de manera diferente, ¿no? Porque no puede ver esa página, pero no podemos pretender que una persona que utiliza un lector de pantalla tenga que pasar el lector por todos los elementos de la página web o de la aplicación para poder saber de qué va, ¿no? O para buscar a lo mejor es una web que ya conoce y se quiere ir de es que yo me quería registrar en esto y le vamos a hacer tragarse con el lector de pantalla toda la web. No, las personas que utilizan lector de pantalla, luego lo vamos a ver en directo, se sirven de atajos. Tienen atajos que les permiten sacar todos los enlaces, todos los encabezados, los formularios y lo primero que hacen o consultar las regiones de la página, los landmarks y se van a ir ahí primero para hacerse una idea general de lo que, de lo que va a la página o ir a donde están buscando algo en concreto, ¿no? Luego también tenemos personas que utilizan comandos de voz. Personas, por ejemplo, con una discapacidad física como una tetraplegia, que no pueden usar ninguna extremidad, se pueden servir de comandos de voz para interactuar con una página web. Entonces, ¿qué es lo que pasa si volvemos al ejemplo de la lupa, ¿no? Que era buscar, pero yo por detrás no la he llamado igual? Entonces, si esta persona tiene una lupa, imaginaros si hay un texto que pone buscar. Va a hacer un comando, luego lo podemos probar también, le puede decir, haz clic en buscar. Si ese buscar que yo estoy viendo en la interfaz, por detrás ese componente no se llama igual, ese comando no va a hacer nada. Entonces, también es muy importante que tengamos que hacer anotaciones en este sentido. El teclado puede ser una alternativa a la navegación, todas las personas lo utilizamos, pero para muchas personas es la única forma que tienen de navegar. Las personas que usan lector de pantalla lo hacen a través de un teclado. Las personas con algunas discapacidades físicas que usan, por ejemplo, otro tipo de tecnologías, pero que acaban emulando un teclado, se sirven de esas funcionalidades que tiene el teclado, ¿no? Por ejemplo, hay personas que pueden usar dispositivos de sorber y soplar, que mediante la expulsión de aire o la absorción van introduciendo comandos en la interfaz y la manejan así. Tenemos pulsadores, por ejemplo, de cabeza, de mano, que van a ir haciendo la tabulación de un teclado también. Uy. Tenemos otras tecnologías que pueden emular a un ratón, ¿no? Como por ejemplo el eye tracking, el seguimiento ocular. Entonces,
En definitiva, lo que tenemos que tener en cuenta es que tengo que pensar en cómo mi interfaz visual va a ser interpretada de manera auditiva, de manera táctil y de todas las formas que no sean únicamente visual, ¿no? Y cómo voy a indicar eso, porque al final eso también depende de diseño, no podemos dejar todo a manos de desarrollo que decidan. La experiencia la he diseñado yo, ¿no? Entonces, si diseño una experiencia visual, también tendré que diseñar las equivalentes. Entonces, vámonos ya a las buenas prácticas de accesibilidad digital. Voy a usar la landing que hemos estado analizando y otros ejemplos si no estaban en concreto en esa landing. Primero y muy importante, tipografías. Al final, la tipografía y el color van a ser dos cosas que van a estar a lo largo de toda nuestra interfaz y que van a afectar a todo. La tipografía es muy importante. Hay mucha gente que le gusta mucho la tipografía, muchos motivos por los cuales elegir una tipografía u otra, pero yo os voy a contar lo que hace una tipografía accesible o no. ¿Por qué es tan importante? Porque al final una tipografía puede mejorar muchísimo o empeorar muchísimo esta palabra nunca me sale, legibilidad, que siempre la hago doble, y facilitar la lectura a personas con baja visión, personas con dislexia, personas con algunas discapacidades del aprendizaje, personas con afasia y también personas con baja alfabetización. Entonces, ¿qué hace una tipografía accesible? Pues sobre todo que tenga un estilo apropiado para la audiencia, seguido de que todas las letras sean fácilmente distinguibles entre ellas, que tengan caracteres que sean únicos y también que tengan un espaciado adecuado para que no haya un hacinamiento visual. No sé si conocéis a este señor, Gareth Ford Williams, es como el máximo erudito de las tipografías accesibles y estuvo muchísimos años en la BBC y fue el co-creador de la tipografía BBC Raith, que está considerada una de las más accesibles. Él mismo tiene dislexia y TDA, por lo que ha estado muchísimos años y sigue investigando muchísimo todo el tema de las tipografías accesibles. Y os voy a resumir ahora todos sus años de investigación traducidos en qué cosas tenemos que tener en cuenta para elegir nuestros tipos. Primero, que sea un estilo apropiado. Cuando estamos con personas que están aprendiendo a leer, ya sean niños o sean personas adultas, las fuentes sans serif más simples van a facilitar, ¿no? ese reconocimiento de las letras. Pero, sin embargo, si estamos tratando ya con lectores más avanzados, como puede ser un periódico, las fuentes serif pueden facilitar, ¿no? o hacer esa lectura más fluida porque los caracteres suelen tener menos ambigüedades entre ellos. De eso lo uno. Luego tenemos que fijarnos en las letras impostoras. Hay muchos tipos de fuente que tienen distintas letras que se ven prácticamente idénticas. Por ejemplo, la mayúscula I, la minúscula L y el 1 en la tipo Gill Sans son exactamente iguales. Entonces, para una persona que tiene dislexia, por ejemplo, va a ser o prácticamente imposible distinguirlas, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener que ir buscando fuentes que estos tres caracteres los tengan fácilmente diferenciables. Otro problema, las letras espejadas. Durante nuestro desarrollo evolutivo hasta los 6 años, hacemos un espejo con la D, la B, la Q y la P. Es normal, forma parte del desarrollo evolutivo. Lo que pasa que para algunas personas esto nunca para y siempre es así y las voltean indistintamente. Y también se puede introducir, bueno, pues por un traumatismo cerebral, por ejemplo. Entonces, también tenemos que intentar con estas letras que tengan características únicas. Si os fijáis en la primera, que es la de la BBC, la D y la B son diferentes y la Q y la P también. No sé si veis que se mete, ¿no? Un poquito la tipo en algunas. Sin embargo, en la otra, en Public Sans, son exactamente iguales, son totalmente espejadas. Entonces van a generar problemas de lectura. También hay algunas letras que si son muy cerradas van a aparecer todo os, como la C, la O, la E, la O, la C, la A. Si son muy cerradas, cuando, por ejemplo, una persona con baja visión las vea, va a ver todo os. Entonces van a parecer muy, muy similares, ¿no? Tenemos que intentar que todas esas formas más abiertas van a ser más adecuadas para aumentar la legibilidad. También el espaciado entre
entre letras. Si tenemos todas las letras con muy poco espaciado, muchas se nos van a juntar, ¿no? Y combinaciones como la O y la L y la O la V y la V, vamos a poder estar confundiéndolas con la D, la B o la W. Y también este hacinamiento visual va a provocar problemas de concentración también para algunas personas y también problemas para las tecnologías de reconocimiento óptico de caracteres, que no van a poder diferenciarlas. Otra cosa importante es que los caracteres ascendentes los elevemos por encima de la altura de las mayúsculas. Así tampoco van a aparecer letras individuales y se van a diferenciar más. Por lo general, los estilos de letra humanistas suelen leerse mejor porque tienen anchos de caracteres más variables frente a los tipos grotescos, por ejemplo, que suelen generar más problemas. Entonces, bueno, tendremos, si depende de nosotros y de nosotras la elección tipográfica, sería conveniente que cuando elijamos nos fijemos también en estas cosas junto con los otros motivos que nos lleven a elegir una tipo u otra. Que es muy importante con la elección tipográfica. Muchas veces me preguntan, ¿y qué tamaño de letra mínimo se puede poner para accesibilidad? No hay un tamaño mínimo establecido. Se recomienda que no baje nunca de 14 píxeles. Lo importante es que los valores de fuente estén definidos con valores relativos, en rem o en em, por ejemplo. Esto lo que va a permitir es que las personas que usan una tecnología asistiva puedan ampliar esa letra y no se quede bloqueada y la puedan ampliar a su gusto, ¿no? Luego también las alturas de línea, los espaciados de párrafos, el espaciado entre letras, entre palabras, sí que tienen unos mínimos, ¿no? Que deberían cumplirse para que si yo hago responsive o amplío, mi contenido no se vaya a cortar, ¿no? Y se vaya superponiendo sin cortarse. Pero esto no es todo para que tengamos una interfaz legible, ¿no? Y comprensible, porque esto al final le sirve a aquellas personas que pueden ver esa interfaz y pueden leer lo que hay escrito. Pero para las personas, por ejemplo, que no tienen capacidad visual, también necesitan que nuestra interfaz sea legible y sea comprensible. ¿Qué factores van a influir aquí? Muy importante los enlaces. Os he dicho antes que las personas que usan lector de pantalla pueden extraer todos los enlaces de la página web. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo a todos mis enlaces los llamo leer más o haz clic aquí o descubre más, pues voy a decir leer más de qué, descubrir más de qué, aquí, aquí, ¿dónde? ¿No? ¿Qué es lo que pasa con algunos de los enlaces de la landing que os he dado? Hay algunos que perfectamente, pues Rocket, colecciones, sensores, ropa para piedras, quiénes somos, sabemos y podemos interpretar dónde nos van a llevar, qué van a contener dentro, ¿no? Pero saber más y saber más está repetido y ahora ¿de qué sección era ese saber más? No lo sé, ¿no? Entonces, para las personas que usan lectores de pantalla y personas también con discapacidad cognitiva que no pueden quizá hacer esa relación entre componentes, les va a resultar mucho más difícil de interpretar. Si mis enlaces son una imagen, lo que os decía antes, voy a tener que poner esa etiqueta alternativa de qué es ese enlace. Porque si yo he usado una imagen como un enlace, por ejemplo, y mi imagen se llama H2JW54P / tal, eso es lo que va a escuchar el lector de pantalla. Porque si yo no le he puesto un texto alternativo, una etiqueta accesible, los lectores de pantalla ya están muy avanzados y van a intentar rescatar la información de donde la haya y se van a ir a buscar, pues, por ejemplo, el nombre del archivo y es lo que le van a leer. Entonces, los enlaces descriptivos muy importantes, que sean suficientemente descriptivos, ¿no? Que se sepa hacia dónde se dirigen. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo tengo un enlace que es ambiguo para todas las personas, ¿no? Un saber más y ya está. Si a mí me resulta ambiguo, tampoco se trata de que ahora yo al lector de pantalla le ponga saber más sobre las condiciones de evolución si ninguna persona tiene acceso a esa información a nivel visual, ¿no? Si es ambiguo para todo el mundo. Entonces, lo ideal es que los enlaces no sean ambiguos. Si voy a usar un enlace ambiguo porque tengo, por ejemplo, una card y yo ya entiendo que con el título y con el subtítulo ese saber más está relacionado con ganar un viaje a... me busco el nombre más difícil, Stonehenge, pues yo ya sé que ese saber más va ahí, pero un lector de pantalla no. Entonces, a nivel programático, yo voy a tener que incluir esa relación, ¿no? De cuando el lector de pantalla me lo anuncie, que me diga,
Saber más sobre gana un viaje a Stonehenge, link. O bien me curro un copy que sea suficientemente descriptivo como pues participa en este sorteo. Son varias opciones, ¿no? Otra cosa que solemos hacer mucho, que ponemos lo de inscríbete ahora aquí y subrayamos como link el aquí, pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? Si ya en el texto tenemos la información suficiente, pues subrayalo todo, subraya inscríbete aquí y que sea ese el link al que vayas a tener acceso. Otra cosa muy importante, el idioma de las partes. Si yo mi página la tengo definida en español, pero voy a usar palabras en inglés, cuando el lector de pantalla pase por aquí lo va a pronunciar en español. Si yo al desarrollador no le he indicado de, oye, que aquí hay una palabra en inglés, márcalo para que el lector de pantalla lo pronuncie correctamente. Si yo estoy usando un lector de voz y no he hecho esta indicación, a mí mi lector me va a leer Rock Your Life. Pues cuando tú escuches eso dices, pues no te enteras muy bien, ¿no? No va a ser comprensible. Más cosas, mayúsculas, siglas, símbolos. El lenguaje inclusivo está muy bien, pero tenemos que aprender a hacer un lenguaje inclusivo que no deje de incluir a otras personas como a las personas usuarias del lector de pantalla. Entonces, no sé si habéis detectado este error o esta mala práctica en la landing de ponte en contacto con nosotros. En un lector de pantalla, ¿cómo lo leería? No sé, ¿no? Socio barra A. Pues tenemos que buscarnos las mañas y buscar esa compatibilidad y ese equilibrio entre el lenguaje inclusivo, el uso de símbolos y siempre asegurarnos de cómo lo va a leer ese lector de pantalla, ¿no? Y asegurarnos de que se está leyendo correctamente. Tampoco abusar de los emojis. En la landing aparecen varios emojis. Los emojis, nunca podemos sustituir una palabra por un emoji, porque aquí igual significa una cosa, pero en China quizás significa otra. O yo lo interpreto de una manera y a ti te parece otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces no vamos a dar por hecho que los emojis van a significar lo que en mi cabeza significan. Además, el emoji en los lectores de pantalla se van a leer, ¿no? La traducción de ese emoji. Entonces, por ejemplo, este de la carita con los símbolos del dólar se leería en algunos lectores de pantalla, luego se puede variar entre lectores, como cara emocionada con símbolos de dinero para los ojos y lengua afuera. Si yo pongo 7, imaginaros que esa persona ya se ha salido de la landing de ¿qué es esto? Me voy, qué susto. Entonces, si los vamos a usar, mejor al final o por lo menos delante de, o sea, detrás de la información importante, ¿no? En la landing había varios, como había uno sustituyendo una palabra de sé el rey de las piedras, rocas, ¿qué es, ¿no? Pues lo vamos a evitar. Entonces, en el otro también hay un montón de emojis. El lector de pantalla va a estar leyendo todo eso. Si una persona ya tiene que escuchar toda la interfaz y yo le meto información que puede ser un poco inútil, pues posiblemente se vaya. Pasa un poco igual con los hashtags. Los hashtags, si los ponemos todos en minúsculas y no diferenciamos entre palabras, el lector de pantalla tampoco va a diferenciar y lo va a leer todo de seguido. Entonces, puede no tener ningún tipo de sentido para personas con discapacidad cognitiva o para cualquier persona leerte un hashtag larguísimo sin diferenciar las primeras letras con mayúscula, el camel case o el Pascal case, pues también sería una mala práctica. Aquí, por ejemplo, tenemos este link, viajes Stonehenge. El Stones, la S debería ser en mayúscula o la V y la S, ¿no? Y así permitiríamos que el lector de pantalla lo leyese correctamente y que todo el mundo lo leyese mejor. Color y contraste. Creo que esto es lo que más al día está la gente en cuanto a accesibilidad, pero seguro que hay alguna cosita que podemos ahondar. Ya sabéis que el ratio actual de contraste está en 4,5 en textos regulares, en 3,1 para textos grandes y que hay varias excepciones. Todos los elementos de texto que son decorativos no tienen requisitos de contraste, porque al final la tecnología asistiva se lo va a saltar, es como si no estuviese ahí. Los logotipos tampoco tienen requisito de contraste, pero bueno, yo si soy una empresa me gustaría que mi logotipo lo pudiese ver todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, no está, pero yo lo pondría. Y luego están los elementos inactivos, ¿no? El texto de un componente que está inactivo no tiene que pasar esos requisitos de contraste. Aquí también hay un gran debate porque yo siempre digo, ¿te da información útil? Sí, entonces necesita contraste.
¿Te da información útil un elemento que está inactivo? Si tú lo puedes ver, sí, ¿no? Sabes que no has hecho algo para que eso se active, que te falta algo, lo que sea. Entonces, bueno, ahí hay un debate entre la gente que arregla la norma, ¿no? La pauta dice que no tienen requisitos, pero entonces hay otra gente que dice, pues si no sirve para nada, no lo pongas. Entonces, si lo estás poniendo es que algo de información da, ¿no? Entonces, bueno, hay un debate ahí, pero la pauta actualmente dice que no es necesario. Entonces, en la landing había bastantes errores de contraste. En el hero, ese título, ese texto, no se lee nada. Cuando tenemos imágenes irregulares, al final, pues vamos a elegir el punto más oscuro de la imagen, el punto más claro, y lo vamos a comparar con los textos, ¿no? Y nos vamos a asegurar que cumpla. Que no cumple, podemos meter un overlay más oscuro o buscarnos otras mañas para que ese texto se lea. Los textos que estaban en gris, pues un poco igual, ¿no? No tenían suficientemente contraste para textos inferiores de 18 píxeles. En el formulario teníamos los campos del formulario que tiene la etiqueta dentro, esto también es una mala práctica, luego lo vemos. Ese texto en gris tampoco pasaba suficiente contraste. Cuando en lugar de tener la etiqueta ahí la tenemos arriba y esto lo utilizamos como un placeholder, ese placeholder también tiene que pasar contraste, que siempre lo ponemos en grises súper claritos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando aumentamos el contraste? Que puede dar lugar a confusión, ¿no? De que eso ya está completado. Entonces, bueno, también hay debates sobre la utilidad de los placeholders y en muchos casos pues es mejor casi que quitarlos. Si es algo como un nombre, introduce tu nombre aquí, bueno, pues es evidente, ¿no? Y los botones también de los CTAs de comprar, ese texto no cumple sobre el fondo. Pero, bueno, ahora vamos con contraste no textual. Porque, por ejemplo, este azul del CTA, ¿creéis que tiene que cumplir con el fondo 3,1 de contraste, que es para los elementos no textuales? O sea, el texto comprar sí o sí tiene que cumplir 4,5 con el fondo azul, que no lo cumple. Pero ¿tiene que cumplir el azul con el blanco en un 3,1? ¿Sí? ¿No? Bueno, aquí hay una laguna de las Wicca. Dice que si el elemento se distingue perfectamente y se entiende perfectamente el componente en sí mismo, no es necesario que su contorno o su fondo, o su color adyacente tenga contraste. ¿Qué es lo que pasa? Que una persona con baja visión puede estar leyendo el comprar si tuviese suficiente contraste y inequívocamente va a saber que se trata de un botón. Entonces, no necesitaría contraste, pero evidentemente la buena práctica, si se parece un botón, mejor, ¿no? Si lo puedo ver e interpretar como un botón. Pero bueno, que sepáis que ahí hay una pequeña laguna. Entonces, contraste de color sin texto. ¿Dónde va a ser necesario? Tiene que cumplirse un 3,1 en... Esperar, es que tengo un invitado y me está escribiendo. Le voy a contestar un segundito para que se conecte. Vale, ya está. Como os decía, los elementos no textuales tienen que cumplir un contraste 3,1 en los siguientes casos. Siempre que esa información visual es necesaria para identificar tanto los componentes como los estados de la interfaz de usuario y también en aquellas partes de los gráficos necesarios para comprender el contenido. Vamos a ver ejemplos que es más fácil. Muchos habéis identificado estos errores. Al final, lo primero eran tablas de pricing, lo que está incluido y lo que no está incluido, ¿no? En la promoción. Por ejemplo, el Club Amantes de las Piedras está incluido porque vemos que hay un icono con un check, pero tiene muy poco contraste. Entonces, como ese elemento visual me está dando información con ese check también debería pasar contraste sobre su fondo. O, por ejemplo, los iconos de redes sociales. Si no, si yo tengo baja visión y eso no tiene suficiente contraste, ¿cómo sé yo dónde están las redes sociales de la web? También tienen que pasar contraste. Y aquí, por ejemplo, el campo de apellidos en el formulario, el input, ¿creéis que tiene que pasar contraste con el fondo? Sí, ¿no? O sea, ¿qué me dice que ese input está ahí? El botón de comprar, tengo un texto que me pone comprar, pero aquí no tengo absolutamente nada. Entonces, ese borde de ese input va a tener que tener suficiente contraste para que yo sepa dónde mierda meto mi apellido.
No sé si habéis identificado este error de contraste. Estas 5 estrellas, su borde sí cumple con el fondo, entonces yo voy a poder saber que hay una estrella ahí. Pero, ¿cómo sé cuántas hay completadas? Quienes tenemos buena visión, vemos que hay 4 sobre 5, pero una persona con baja visión va a estar viéndolo todo igual. Entonces, el relleno de esas estrellas de valoración también van a tener que cumplir entre el blanco y el azul un 3,1 de contraste, para que yo sepa que está relleno y que no. El checkbox. Yo sé que hay un checkbox, tiene suficiente contraste, pero ¿qué pasa con el check? Que si no tiene suficiente contraste, yo no voy a saber si está marcado o no está marcado. Entonces, también tiene que cumplir contraste con su color adyacente. Los links, los contrastes de los links. Aquí hay una especialidad, son especiales. Si yo tengo un link rodeado de texto y no tengo nada que lo diferencie más allá del color, va a tener que tener una relación de 3,1 con el texto que tenga alrededor. Es decir, que el azul de política de privacidad va a tener que cumplir un 3,1 con el acepto. ¿Lo cumple? No lo cumple. Entonces, ¿qué pasa? Que además el texto va a tener que cumplir un 4,5 con el fondo. Entonces, si yo aclaro mi link para que tenga un 3,1 con el resto del texto, entonces posiblemente me deje de cumplir el 4,5 con el fondo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues meter otra pista visual de que eso es un enlace. Lo subrayamos, la técnica más común para identificarlos es el subrayado, ¿no? Pues los vamos a subrayar. Aquí teníamos un ejemplo del inscríbete ahora aquí, que sea aquí, a no ser que pases el cursor de casualidad y se te cambie la manita, no vas a saber que eso es un elemento clicable, ¿no? Tendría que cumplir esa relación de contraste al tener texto alrededor. El foco. Os he puesto un ejemplo de foco en la landing que no era accesible. ¿Por qué? Porque sí que cumplía 3,1 con el estado en defecto, entonces podíamos diferenciar que hay un cambio de estado, pero ¿qué pasa si yo el foco de la landing, que era todo azul, con un borde negro que tampoco tenía suficiente contraste, lo pongo sobre un fondo negro, ¿no? O sobre un fondo oscuro? Pues al final voy a tener que, el foco siempre tiene que estar visible sobre fondo blanco, sobre fondo oscuro. ¿Por qué? Tú te metes en tu ordenador a ver una web y tienes tu cursor, ¿no? Y tú ves tu flechita por dónde va y sabes en todo momento dónde estás ubicado dentro de la landing. Una persona que usa un teclado utiliza el foco y depende del foco para saber dónde está. Si yo no tengo un foco visible, ¿en qué elemento estoy situado? No lo sé. Entonces siempre tenemos que diseñar un estado de foco. Yo recomiendo que siempre se diseñe. Si se usan los que vienen por defecto con los navegadores, no hace falta que cumpla contraste, porque ya viene diseñado por defecto. ¿Qué pasa? Que si no tiene suficiente contraste, pues pasa lo mismo, que en muchos momentos se me va a perder. Entonces, también para que vaya con la imagen de marca, yo recomiendo siempre diseñar el estado de foco para todos los componentes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para verificar todos los temas de contraste? Bueno, como habéis visto, no es solo 4,1, o sea, 3,1, 4,5, ¿no? Son muchas cosas a tener en cuenta de los contrastes, no solo texto sobre fondo. Entonces, yo lo que suelo hacer es primero diferenciar los elementos informativos de lo que no. O sea, qué textos y qué elementos visuales tengo que simplemente son decorativos, que no tienen una función más allá que un atractivo visual que una persona usuaria del lector de pantalla no va a disfrutar, entonces no necesita contraste. Pues todo eso lo voy a poner por un lado y me lo quito de encima y me quedo con los elementos informativos que sí van a necesitar contraste. Después, ¿qué hacemos? Pues vamos a dividir en elementos y elementos no textuales. Textos 4,5, 3,1 si son textos grandes, ¿no? Y por otro lado, elementos no textuales 3,1. Y por último, pues analizaríamos el contraste. Todo esto tenemos diferentes maneras de documentarlo, ¿no? Para el equipo. Se puede hacer a nivel global en el color, ¿no? Explicando los usos de la paleta y las posibles combinaciones, pero también lo podemos hacer por componentes, incluyendo buenas prácticas, malas prácticas de en este componente sí, en este no, disponiendo pues, de escala de opacidades y de saturaciones de los colores que podemos usar y cuáles no. Y herramientas de contraste, seguro que conocéis, hay un montón de herramientas web, de plugins de Figma, esto os lo dejo aquí, ya lo podéis usar. El ratio actual de contraste, que os digo del 4,5 y del 3,1, es el que está vigente ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa?
que cuando se aprueben las WCAG 3, ese algoritmo va a cambiar. Al final ese algoritmo es súper antiguo, pues nació con las WCAG, ahí en la época de los dinosaurios, y el mundo ha avanzado mucho. Entonces hay muchos más avances sobre la percepción del color y demás. Entonces se ha mejorado el algoritmo y van a cambiar algunas relaciones de contraste. Entonces también podemos ir comprobando ya si por APCA, que además te lo ofrece por pesos, ¿no? Pues en este tamaño sí, en este no, porque antes solo había boli regular, ahora tenemos un montón de pesos diferentes y APCA nos va a ayudar mucho más a medir la accesibilidad en esos. Que hay un vídeo de Raúl que está muy bien, porque si tenemos que crear una paleta de color y la tenemos que hacer escalable y de manera rápida, pues es mucho mejor usar el LCH. Y también hay una web que a mí me gusta mucho, que es Atmos, que también lo hace muy bien. Vale, ya hemos comprobado tipografías, contrastes y color, pero con el color hay otra cosa y es su uso. El color y la información, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos de que el color no va a ser el único medio visual ni para transmitir información, ni para indicar una acción, ni para provocar una respuesta, ni para distinguir un elemento visual. Si lo usamos con estos propósitos, que está muy bien, o sea, está muy bien que si yo cometo un error en un formulario me lo marques en rojo, si yo puedo diferenciar el rojo, ¿no? Va a ayudar a muchas personas usuarias, pero no puede ser el único medio, porque personas con ceguera del color, con daltonismo, por ejemplo, no lo van a diferenciar, y los lectores de pantalla, pues no sé cómo lo vas a anunciar, ¿no? Si no tienes, por ejemplo, un mensaje de alerta de ese campo de error. Pero si lo hacemos, pues eso, vamos a tener que disponibilizar esa misma información en texto o añadir otras pistas adicionales, ¿no? Pues, por ejemplo, un error, pues pongo un icono de una alerta, ¿no? Me va a ayudar a identificar ese error, por ejemplo. No sé si habéis visto en la landing que os he puesto, los campos en rojo son obligatorios y había 3 campos que estaban en rojo, pero si veis el formulario que os he puesto aquí, es una simulación de visión para personas con protanopia, es un tipo de daltonismo. Esas personas no van a saber cuáles son los que están en rojo, ¿no? Entonces, los campos que son obligatorios siempre se tienen que marcar, es otra de las pautas de la WCAG, pero pues tendré que poner los campos marcados con asterisco son obligatorios y luego eso para el lector de pantalla muchas veces se lee como estrellita. Esa persona que pasa por el asterisco va a decir, ¿cómo? Le tendré que indicar que es obligatorio también, ¿no? O poner los campos que son opcionales y demás. Y en la barra de navegación, ¿cómo sé yo que estoy en Rocket? Porque igual veo una ligera diferencia del tono del azul, ¿no? Pero tendríamos que agregar otra pista visual como un subrayado, un cambio cambio a bold o lo que sea, para saber que estamos en esa pestaña. Tampoco podemos usar el color como único medio para indicar una acción. Si yo tengo, por ejemplo, un elemento de carga y cuando se ha cargado de todo mi archivo lo paso a azul, digo, ah, pues ya está cargado. Pero una persona daltónica, ¿cómo lo sabe? Una persona con lector de pantalla, tendré que darle ese mensaje, ¿no? De se ha cargado correctamente tu archivo. Entonces, lo que decía, para provocar una respuesta, si tenemos un campo que no ha sido completado y queremos que el usuario lo reintente y solo le pongo el rojo, pues no va a ser suficiente. Vamos a tener que añadir ese copy, ese icono, algo que lo diferencie. Tampoco para distinguir elementos visuales. Si yo os pongo esto, pues cuesta mucho saber a qué se corresponde cada campo, ¿no? Voy a tener que usar o texturas o flechitas o diferentes elementos que me ayuden a asociar estos colores que en su origen eran verde, rojo y amarillo, me parece. Entonces, hay otra cosa importante que es usar el color o la forma, todo lo que tiene que ver con características sensoriales para diferenciar un elemento. Si yo te digo haz clic en el botón azul o haz clic en el botón redondo, una persona con un lector de pantalla, una persona con algunos tipos de discapacidad cognitiva, no van a saber dónde está ese botón. También estaba en el formulario que ahí no se ve bien, ¿no? Ponía para enviar haz clic en el botón redondo. Pues este tipo de cosas tampoco las podemos hacer. Texto alternativo. El texto alternativo tiene miga, ya a estas alturas todos sabéis que hay que usar textos alternativos, pero tenemos que saber hacerlos correctamente. Lo que os he dicho antes, ¿me está dando para el color? ¿Me está dando información útil este elemento visual? Sí, entonces necesita texto alternativo. Que no, pues será decorativo y no necesitará texto alternativo. Que sí el atributo alt, pero bueno, eso lo vamos a ver ahora.
Entonces, ¿para qué sirve el texto alternativo? Primero, para que las tecnologías asistivas accedan a esa información que contiene la imagen, y también para cualquier persona cuando esa imagen no se ha podido cargar. Si yo no le pongo un texto alternativo, no sé si hoy recordáis esa carta, era la de valoración que tenía las estrellas. Si esa imagen de las estrellas no se ha podido cargar y yo no le he puesto un texto alternativo, pues no voy a saber qué había ahí ni si era importante. Sin embargo, si yo le he puesto un texto alternativo con una valoración 4 de 5, cualquier persona con una mala conexión, en un momento que no se ha cargado la imagen, va a poder acceder a esa información. Entonces, el texto alternativo en HTML va acompañado del atributo alt, que se agrega a la etiqueta de la imagen. Y lo que metemos dentro del atributo es lo que se conoce como el texto alternativo. ¿Hace falta que yo me meta en el código? No, pero le voy a indicar cuál va a ser el texto alternativo de la imagen al desarrollador. Entonces, lo primero, antes de ponernos a diseñar textos alternativos como locos, será saber qué tipo de texto alternativo necesita mi imagen, porque no es lo mismo una imagen de mi gatito en Instagram, que podré poner por mi gatito Zarpitas disfrutando de un día al sol, que si tengo una foto de un gato en un artículo científico. No va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo que si mi gato se ha perdido, que igual pues tengo que especificar otro tipo de cosas en ese texto alternativo. Entonces, primero tenemos que saber qué función van a cumplir. Si cumple una función decorativa, también se mete texto alternativo, pero yo tengo que indicar que va a ir vacío. Si yo no meto texto alternativo, es lo que os contaba antes, los lectores de pantalla van a intentar rescatar la información que sea. Sin embargo, si yo meto el atributo pero lo dejo vacío, el lector de pantalla va a decir, que me lo tengo que saltar. Y lo va a ignorar para los lectores de pantalla, dando pues más fluidez y mejor usabilidad para los lectores de pantalla. Tengo que diferenciar si es informativa o funcional. Si es informativa, tendré que explicar toda la información importante de esa imagen. Y si es funcional, significa que hace algo, ¿no? No que sea una imagen informativa sobre algo, sino que igual es de Facebook y lo que hace es que me lleva a Facebook. Pues el texto alternativo no va a ser un icono de una F redondeado, no, va a ser abrir Facebook o abrir Facebook en una nueva ventana si nos lleva a una nueva ventana. Vale. Entonces, lo que os decía, no todas las imágenes necesitan texto alternativo. Yo había puesto unos textos muy cutres ahí en la landing. Creo que me habéis pillado, he puesto manita. Había puesto texto alternativo a estos iconos y a varias imágenes de la web cuando realmente son puramente decorativos y no necesitarían un texto alternativo, ¿no? Irían vacíos. Las imágenes informativas, ¿no? Que contienen información necesaria o útil. Imaginad que yo tengo esta imagen en un producto que me he comprado y que toda esta información no está explicada en texto. Si yo esto lo tengo explicado en texto aparte, no hace falta que yo ponga un texto alternativo aquí porque me lo va a repetir 2 veces. Pero si esta es la única manera que yo tengo de saber cómo se conecta a mi nuevo aparato, que el uno es enchufa eso ahí, pues necesito un texto alternativo que me lo describa, ¿no? A lo que yo puedo ver de manera visual. Luego, las imágenes con texto. Es una mala práctica tener imágenes de texto, donde el texto está incrustado, porque los lectores de pantalla no van a poder rescatarlo de ahí, ¿no? Porque no es un texto plano. Pero si las uso, que muchas veces se usan, ¿cómo va a tener que ser ese texto alternativo? Pues en la mayoría de los casos van a decir literalmente el texto que aparece en la imagen, ¿no? Pues cupón descuento 50% off. ¿Tengo que describir la tijerita de alrededor? Pues no, eso es un elemento decorativo, ¿no? Entonces, normalmente va a ser literalmente el texto de la imagen y si hay algo más esencial que no sea texto, pues también lo voy a describir. Lo que os decía, imágenes funcionales. Llevan asociadas una funcionalidad y lo que hacemos no es describir la imagen, sino la funcionalidad que conlleva. Pues te gusta, quitar me gusta, comentar, compartir, guardar. En el caso de los iconos que teníamos en la landing, pues ir a Facebook, ir a Twitter, ir a Instagram. Y también vamos a indicar en estos casos en los que se va a abrir una ventana nueva, que no vamos a pertenecer, que te vas a dirigir. Porque una persona que está con un lector de pantalla le puedes ubicar totalmente de si yo estaba aquí y ahora dónde he aparecido y cómo vuelvo donde estaba. Vale, lo que son imágenes complejas, que son más de 125 caracteres, es mejor añadir la descripción aparte, con un atributo londesk o con un enlace junto a la imagen, ¿no? Y en ese texto alternativo simplemente hacer una aclaración sobre qué se trata esa imagen compleja, pues gráfico de la bolsa de tal, y que el usuario decida si quiere ampliar información o si no.
¿Qué pasa cuando tengo un grupo de imágenes, como es este caso, ¿no? Que tengo 5 estrellas? El texto alternativo no va a ser estrella por estrella, estrella rellenada, estrella vacía, no. Es una valoración, ¿no? De 4 sobre 5. Pues lo que vamos a hacer es poner el texto alternativo que transmita la información para todo el grupo. Si yo os digo, hay un coche mal estacionado en un texto alternativo, sin que vosotros veáis estas imágenes, os podéis estar imaginando cualquiera de estas cosas o peores, ¿no? Pues te puedes imaginar un coche pues, con una señal de prohibido estacionar, te puedes imaginar un coche en un tejado, te puedes imaginar un coche aparcado en una línea amarilla. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando hacemos textos alternativos muchas veces somos muy subjetivos, de pues hay, sí, pues eso, pues un coche que está mal estacionado. No, el texto alternativo sería hay un coche que está junto a una señal de prohibido estacionar. Ahí tú ya sí te haces una imagen más real, ¿no? De lo que hay en esa imagen. Entonces vamos a evitar calificativos subjetivos, vamos a describir la información. No vamos a usar descripciones visuales como por ejemplo colores, que para las personas con discapacidad visual, por ejemplo, no suelen ser relevantes. Ahora, si yo me estoy comprando un mueble de IKEA, me tendrás que decir de qué color es, ¿no? Entonces os diré que depende mucho del contexto en el que yo vaya a tener el producto. Ese color va a ser relevante o no va a ser relevante, pero si yo he subido una foto con gente de mi empresa celebrando una comida de yo no sé qué, pues no voy a poner chico con camiseta azul vaquero ocre y pues no, quizá es más interesante que le diga estoy con fulanito, con menganito y con tal sonriendo en una comida. Entonces tenemos que pensar eso, ¿no? Yo siempre digo que para hacer un buen texto alternativo te tienes que imaginar que estás llamando a una colega por teléfono y se lo tienes que describir por teléfono. Pues no, mira, es una botella que es metálica, tiene un cierre automático y bueno, le puedes decir es de color rojo, ¿no? Porque bueno, al final pues... Pero tenemos que pensar eso, ¿no? Y ver si realmente es útil o no es útil. Tenemos ese sesgo visual muy marcado y a veces damos información totalmente inútil que van a generar más ruido y más ruido y más ruido en ese lector de pantalla. Cuando no sabemos qué poner, muchas veces es que es decorativa. Vamos a contenido multimedia. Esto, bueno, es un poco básico el principio. Siempre que tenemos vídeo y audio vamos a tener que incorporar subtítulos y audiodescripción. La audiodescripción es para las personas ciegas, que le va diciendo, se cierra una puerta bruscamente. Pues eso. También podemos incorporar transcripciones y lenguaje de señas. Esto ya son cosas de mejora, sería un AAA. Cuando tenemos solo audio también vamos a tener que tener transcripciones, como hace Slack, por ejemplo, con los audios que te los transcribe, o Spotify que también te pone las letras. Cuando tenemos solo vídeo, vamos a tener que incorporar una audiodescripción y una transcripción, ¿no? Si no tengo música y no tengo nada, solo tengo imágenes o un vídeo en movimiento, voy a tener que describir lo que está sucediendo. Ahora, esto sí, que posiblemente no lo sepáis. ¿Qué pasa cuando entráis en una web o en una app y de repente empieza el audio, ¿no? Ahí a todo trote de manera automática? No es una buena práctica para nadie porque deberíamos dejar el poder al usuario, ¿no? De si quiere activar o no quiere activar ese audio, pero esto va más allá. O sea, hay personas que son epilépticas o fotosensibles y que pueden tener un ataque epiléptico por un vídeo que parpadea o destella. Entonces, ¿puedo poner un vídeo que se reproduzca automáticamente? Sí, nadie te lo prohíbe. Pero, ojo, si dura más de 3 segundos, sí que tengo que tener un mecanismo por el que yo lo pueda pausar o detener. Y además voy a tener que tener un control de audio independiente al de mi sistema. ¿Por qué creéis que es? Porque si yo estoy usando mi lector de pantalla y a la vez estoy escuchando el vídeo y no puedo separar los volúmenes, pues se me va a mezclar todo. Otra cosa, ya no solo con vídeos, ¿no? Sino que cualquier contenido que se mueva, que parpadee o que se desplace durante más de 5 segundos en mi producto, lo mismo, va a tener que tener un mecanismo que permita pausarlo, detenerlo u ocultarlo. Esto es muy importante. Luego lo vamos a ver en directo con una web, pero es muy típico, ¿no? Que tú entras a una web y tiene un carrusel automático que va pasando. ¿Qué es lo que sucede con los lectores de pantalla? Que mientras te anuncia lo que te tiene que anunciar en el flujo, imaginaos que estás en un flujo de compra, pues cada vez que se pase la slide de ese carrusel automático se va a interrumpir mi lector de pantalla para decirme lo que tiene la slide. Entonces,
es un caos. Eso es un caos. Entonces, pues por ejemplo, Adidas tiene un carrusel automático, que por poder se pueden poner, pero tiene un botón de play y pausa, en el que lo podemos pausar. Además, personas con discapacidad cognitiva, si tenemos una información que se está moviendo continuamente, va a costar mucho detenerte a leerlo. Personas con problemas de TDA, de concentración, va a ser muy complicado para ellos mantenerse en una web que tiene fuegos artificiales, ¿no? No sé si conocéis lo que pasó con el caso Pokémon. Pues tuvieron una imagen de 6 segundos que provocó más de 700 crisis de epilepsia en el mundo. Fue un capítulo donde utilizaban un rayo láser. Entonces, tenemos que tener cuidado porque, o sea, es una cuestión de salud. Entonces, por eso muy importante, ¿no? En todo este caso, todo lo que tenemos que parpadee, que sean frames que tienen un alto contraste entre ellos, que se reproducen muy rápido, no puede haber nada que parpadee más de 3 veces en un segundo. Hay excepciones, todas las pautas tienen excepciones, muchas nos las estoy diciendo, otras os las iré diciendo, tenemos que aprendérnosla, ¿no? A veces es esencial, pero bueno, en este caso hay unas excepciones que si es una porción muy pequeña de la pantalla o los destellos son de bajo contraste o no contienen rojo, es el peor color, sí que se pueden, ¿no?, introducir. Pero bueno, siempre vamos a tener que comprobarla. Hay una herramienta que se llama Harding Test que sirve para contrastar este tipo de cosas y ver si pasan o no pasan en fotosensibilidad. Y las soluciones que se suelen usar en diseño para avisar estas cosas, ¿no? De si yo tengo un vídeo y se va a reproducir y sé que puede contener algún elemento, pues agrego un disclaimer avisando al usuario de los peligros, ¿no?, de esto. Es una de las soluciones que se suelen hacer a nivel de diseño. Aquí os pongo una chuleta que viene guay para todo el tema de audio y vídeo, de que necesita transcripción, subtítulo, tal. Pues eso es una chuleta que viene perfecta. Interacción. Esta tampoco se suele saber. Y es que todos los gestos complejos que hacemos en nuestras interfaces táctiles, como ampliar, ¿no?, para ver, hacer zoom, o gestos multiruta, de tengo que seleccionar una cosa A en el punto B y dejarla en el punto C. Todos esos gestos multipunto que están basados en ruta tienen que tener una alternativa simple, es decir, que con un clic, un doble clic o una pulsación o pulsación larga se tienen que poder operar también, tener una alternativa, ¿no? ¿Os imagináis el típico slider? A veces son accesibles y por teclado se pueden ir moviendo, pero otras veces, bueno, lo que se hace es que se incorpora un input y tú puedes meter, ¿no?, en lugar de tener que arrastrar. Entonces, en la web pues he puesto varios sliders que no tenían ningún tipo de botón, ningún tipo de nada. Entonces la única manera de interactuar con ellos es o hacer clic con el ratón y arrastrar, o si estoy en mi móvil, deslizar, ¿no?, con el dedo. Esto no es accesible, necesito esa alternativa. Entonces, soluciones hay muchas, puedo meter unos botones de flecha. Ojo, si meto los botones de flecha van a tener que tener suficientemente contraste sobre fondo claro, sobre fondo oscuro. Tienen que tener también suficiente tamaño para que puedan ser clicables. Y abajo, que tengo una pequeña guía que tampoco cumple contrastes, con esos 5 puntos indicando que hay 5 elementos, eso también tiene que tener contraste suficiente, me está indicando cuántos hay, ¿no? Pero eso, con gesto simple y además, muy importante, sobre todo para interfaces móviles, el tamaño de los objetivos. Ahora mismo en las WCAG 2.1 solo hay una recomendación. La recomendación es 48 x 48 píxeles o 44 x 44 en iOS. Eso no significa que nuestro elemento tenga que medir eso, no necesita un botón gigante, pero que el área que está alrededor interactiva sí que va a tener que medirlo. Pero con las WCAG 2.2, que están en borrador y ya están prácticamente aprobadas, se va a obligar a que mínimo tenga un 24 x 24 de área interactiva. Luego también hay muchas excepciones. Si el espaciado compensa, puedo tener un área de interacción más pequeña, o si tengo un control equivalente que cumple, o si ese elemento, por ejemplo, un enlace que está en un texto, también sería una excepción. O en ocasiones, pues imaginaros estos de Bicimal, es esencial, ¿no?, que conserven su tamaño para que esto se pueda representar. Pues bueno, excepciones siempre hay. Saltar al contenido. Esto es algo que tampoco se suele conocer si no eres usuario de
de teclado. A ver, hay una pregunta, pero si queréis la respondemos al final. Raúl, ¿sí? Vale, venga, la respondemos al final, ¿vale? Saltar al contenido. Esto es algo que yo tengo que incorporar siempre que tengo bloques de contenido en mi web o en mi app que se van a repetir en las diferentes páginas. Por ejemplo, en mi web de piedras, yo tengo la navegación que se va a repetir entre donde yo entre. Pues yo ahí tengo que tener un botón, o un enlace, que me permita saltar al contenido principal, porque si no, para los usuarios de lector de pantalla, cada vez que vayan a una página nueva, se tienen que tragar todo el menú. Entonces, es esencial que tengamos ese saltar el contenido. Es obligatorio en las pautas, ¿vale? Luego, orden de foco y orden de lectura. Eso también es muy importante cuando diseñamos pensando en cosas que van más allá de lo visual, pensando en lectores de pantalla y en usuarios de teclado, tenemos que definir el orden de lectura que va a tener mi web para las tecnologías de asistencia, que suele ser de izquierda a derecha, al menos en Occidente, y que sea lógico. Normalmente va a ser de izquierda a derecha, de arriba a abajo, pero lo mismo tengo algo como por ejemplo un campo con una contraseña, que cuándo va a ser más interesante que se anuncien las reglas de la contraseña, pues quizá antes de que la hayas metido, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas tenemos en esos momentos, quizá el orden de lectura lo tenemos que cambiar. Y luego tenemos que definir el orden de foco. ¿El orden de foco qué es? El foco va únicamente por los elementos interactivos de la web. O sea, el orden de lectura pasa por todo, lo lee absolutamente todo, y el foco solo va por los elementos que son interactivos, pues botones, links, etc. Y lo mismo, pues tendremos que crear un orden lógico y dejarlo anotado. En la landing nos había puesto un inicio de orden de tabulación y había empezado en el logo con el 1. Los logos suelen cumplir la función de ir a inicio, ¿no? Entonces necesitará ese foco también. Pero el 1 realmente debería estar en ese elemento que no lo teníamos de saltar al contenido principal. Siempre va a ser lo primero que salga cuando yo empiezo a tabular una web con el teclado. Hay muchos kits de anotaciones para hacer este tipo de anotaciones. En Figma podéis descargaros el que queráis o crear el propio vuestro. Si vuestra empresa en la que trabajáis está implicada con la accesibilidad, pues posiblemente tenga el suyo propio de marca, ¿no? Luego, encabezados y etiquetas. No sé si... Vale, es que a las 8 se conecta Guille. Encabezados y etiquetas también son muy importantes por lo que os había dicho de que las personas con un lector de pantalla pueden sacar todos los encabezados de una página. Esto es como un documento Word, ¿no? De mi H1 va a ser el título de la página y luego voy H2 con todas H3 con todas las cosas que vayan dentro. Entonces, todas las páginas tienen que tener un título único, que es el que vemos en la tab, y luego vamos del H1 al H6. Esperad que me está llamando Guille. Dice que está intentando entrar, pero no puede. Vale, vamos a intentar que se conecte Guille, que le he invitado porque Guille es usuario ciego, usuario de lector de pantalla. Y al principio os he dicho que lo más importante de todo esto es involucrar a personas con discapacidad, ¿no? Cuando haces cosas y más cuando hablas de accesibilidad. Al final, toda la experiencia que yo os pueda transmitir nunca va a ser igual que la de un usuario real, ¿no? Al final yo no sufro, por así decirlo, las consecuencias de los productos inaccesibles y creo que es esencial para poder empatizar con la realidad de las personas usuarias, el conocer de primera mano, involucrarlas en nuestro trabajo. Y por eso he invitado a Guille porque quiero un poco que os cuente su experiencia como usuario para que os acordéis de él cuando estéis diseñando y digáis, no, venga, lo voy a hacer por Guille. Y os pongáis a diseñar el orden de foco, el orden de lectura y demás. Entonces, a ver, le voy a llamar
porque claro, él entra con lector de pantalla. Zoom supuestamente es accesible, pero puede ser complejo. Qué tensión, ¿verdad? Lo conseguiremos. Si no, me ha dicho que nos graba un vídeo para que lo veáis. Vamos a verlo, vamos a esperar. Hola. ¿Pero estás en el email o ya has entrado a Zoom? Dice que le sale un mensaje que le pone que no le dejan entrar a esta reunión. A ver, ¿y has entrado con tu usuario y tu contraseña? Sí, al final el segundo correo es o sea, el que me acabas de mandar es donde tienes que meterte. Vamos, yo creo que son los dos correos iguales. Vale. Pero has entrado con tu usuario y todo. Vale, no tenemos ninguna invitación, aquí no te vemos. Y si le invitamos nosotros, nada, le llega un enlace, ¿no? Sí, venga, te lo paso por WhatsApp. Ujú. Vale, vale, ok. Venga, te lo envío por ahí. Dice que se lo envíe por WhatsApp. Esperamos un momento, ya sabéis lo difícil que son las cosas, como podéis ver. Vale, bueno, mientras Guille lo sigue intentando, si tenéis alguna duda, si queréis, vamos resolviendo. O sigo explicando. A mí me da lo mismo. Veas, sigue explicando si quieres, avanzamos con la cosita y cuando tengamos aquí ya listo. Ujú. Vale. Venga, Venga, pues seguimos. seguimos, que así a ver si me da tiempo a acabar. Entonces, los títulos de página y los encabezados, súper importante definirlos. Y otra cosa importante es que no puede haber saltos. Yo de un H2 no me puedo pasar un H6 porque entonces no va a tener sentido para las personas que consultan este tipo de encabezados. Luego lo vamos a ver bien cuando pongamos el lector de pantalla. Hay una extensión de Google Chrome que se llama Headings Map que te saca todos los enlaces de las páginas web y ahí podéis ver si son correctos o si no son incorrectos o si son incorrectos. Otro problema que tenía el formulario, las etiquetas. Las etiquetas no estaban visibles, estaban dentro de los inputs. Esto, bueno, no es... Sí es un error, vamos a decirlo, es una muy mala práctica. Siempre tienen que estar visibles, normalmente encima de los inputs. Y además, para las tecnologías asistivas tienen que estar relacionados, porque si yo voy con mi lector de pantalla haciendo tabs, ¿no? Por todo lo que tiene foco y llego al campo de formulario y me lleva al input, que es lo que es interactivo. Si yo no lo he asociado con la etiqueta, que es nombre, me va a decir, bueno, que es un input que puedo escribir, pero no me va a decir el qué tengo que escribir, ¿no? Entonces, bueno, al final me busco las mañas, me voy con mi lector, busco el texto, pero tengo que deducir que ese input es para el nombre que he leído por ahí, ¿no? Pero también puedo estar leyendo apellido. Entonces, a nivel programático siempre tienen que estar relacionados. Y lo que os decía antes, ¿no? Que el placeholder, mejor para los ejemplos, sí eso. Otra cosa muy importante es la estructura semántica, esto toca más a desarrollo, pero sí que es importante que si sabemos, marquemos la estructura de nuestra app, de nuestra página web, ¿no? Donde va a estar mi banner, que es el correspondiente al header, donde está mi footer, donde está mi main, mi form, mi search, ¿no? Todo eso, si lo sabemos, lo tenemos que marcar. Hay cosas como div y span que al final no son semánticos, no describen bien el contenido que yo tengo. Entonces, a la hora de que luego los desarrolladores hagan todo esto accesible, es súper importante que ellos controlen todo el tema de HTML5 y de ARIA. El ARIA es un lenguaje de marcado que lo que hace es, donde no lleva el lenguaje semántico para hacer las cosas accesibles, el ARIA lo enriquece.
Entonces, bueno, es función de desarrollo, ¿no? Y de los especialistas de accesibilidad el hacer todo esto. Es decir, si yo he diseñado toda mi landing, en este caso, bonita, preciosa, todo maravilloso, y llega a desarrollo y desarrollo no tiene idea, pues igual cuando empiece a tabular tengo el foco bloqueado y no me va a pasar por los elementos, ¿no? Entonces al final es un trabajo conjunto entre los equipos. Y esto, que quizá os suene más porque tiene mucho que ver con usabilidad, es que tenemos que prestar atención a los errores. Cuando hay un error se tiene que señalar de manera inequívoca y breve y clara, que no tenga lugar a dudas o a confusiones. Vamos siempre a proporcionar instrucciones cuando se requiere participación de persona usuaria y vamos a proporcionar también sugerencias para corregir el error, por ejemplo, el formato que necesita, los ejemplos y demás, y siempre va a tener que haber un canal de ayuda, un teléfono, un email. Si solo tengo un teléfono y la persona no puede hablar, pues a ver, un canal de ayuda con sus alternativas accesibles, ¿no? Si solo tengo algo para escribir, pues también tendré que tener, bueno, pues alternativas accesibles, ¿no? Luego, prevención de errores. Esto es usabilidad pura y dura, ¿no? Que el usuario pueda revertir todo, revisar, confirmar y corregir todo lo que hace antes de enviarlo. Al final, pensad que los errores y en la prevención de errores, personas con discapacidad cognitiva les va a costar mucho más identificar los errores, pero no solo ellas, también personas con discapacidad motora, por ejemplo, personas con dislexia, van a cometer más errores porque no lo van a leer bien, porque igual voy a tener un temblor y voy a clicar donde no debo. Entonces siempre tenemos que dar la oportunidad de que la persona pueda revertir, corregir o que tenga una ayuda por nuestra parte para utilizar nuestra web. Muy importante también todo el tema del responsive, al final ayuda muchísimo a la accesibilidad. Nuestros productos tenemos que poder cambiar el texto hasta un 200% sin que el contenido se corte o sin que yo tenga que hacer scroll en dos direcciones. Hay un plugin de Figma que se llama Text Resizer que nos permite comprobar o diseñar cómo se vería mi interfaz en estos casos, ¿no? Por ejemplo, YouTube lo hace muy bien esto. Entonces, el tema del reflow y la orientación. Vamos a diseñar siempre con grids, con diferentes medidas para diferentes dispositivos, para que no se nos pierda este contenido, ¿no? Y, por ejemplo, yo puedo estar diseñando para un móvil, pero también tengo que pensar cómo se va a ver eso si yo pongo el móvil en horizontal. Pensad que ya no es una cuestión de gustos o preferencias, sino que, por ejemplo, una persona que tiene una tetraplegia y lleva su teléfono móvil conectado a un trípode en horizontal, porque normalmente se ve mejor, tú no puedes estar haciendo que esa persona vaya a tener que modificar su dispositivo, porque no puede. Entonces, muy importante que si esto, bueno, toca a código, que no se bloquee esa dirección, pero nosotros como diseñadores tenemos que pensar en cómo va a ser el diseño en esa orientación. Y ahora si conseguimos que se conecte Guille, que además se adelanta, me ha dado tiempo a acabar, pues lo que os quería decir, ¿no? De la importancia de involucrar personas diversas en mis flujos de trabajo. Por mucho que yo siga las pautas de la WCAG, como os he dicho, hasta que yo no tengo un usuario que va a usar mi producto, porque cada producto es diferente, cada contexto es diferente, hasta que yo no tengo un usuario real usando mi producto, hay muchos errores de los que no me voy a haber dado cuenta, ¿no? Y que ya no solo van en una cuestión de accesibilidad, sino también de usabilidad, ¿no? Entonces voy a tener que contar con todas estas personas en su diversidad para seguir mejorando y testando y evaluando mis productos. Entonces os traía aquí a Guille. Guille le conocí en mi proyecto de final de Bootcamp, que hice un proyecto de accesibilidad y le entrevisté, estudiante de trabajo social. Ha quedado entre los 3 campeones del mundo de paraescalada un montón de veces, o sea, hace escalada para personas ciegas. Y él tiene discapacidad visual de nacimiento y obviamente pues es usuario de lector de pantalla, ¿no? Y por eso quería que le conocieseis, que no sé si me ha vuelto a escribir. A ver, le voy a llamar. Si no, no os preocupéis porque me ha dicho que lo graba y os lo pasamos y nos vamos ahora a usar el lector de pantalla.
Me sale el buzón. Si no le pongo con el manos libres. Las cosas del directo. No sé si veis un programa que se llama Sálvame, en el que los directos siempre son conflictivos. Así que nada, No me lo coge. se ha ido a escalar. Viene de escalar. Viene de escalar. Correcto, ahora después, no sé si te queda mucho, Lorena, digo que haremos unas, si queréis, preguntas, ¿vale? Lo digo porque cuando presenté a Lorena, no la presenté realmente, ella tampoco se presentó. Entonces creo que le podéis hacer muchas preguntas porque ella ahora dirige el equipo de accesibilidad digital de High Experience, ¿vale? Y lleva este año, sobre todo trabajando con equipos muy grandes, ¿vale? Con el equipo de, pues, Sabadell, BBVA, Mango, ¿vale? Entonces quiere decir que se ha tenido que pelear con bastantes de los equipos que ahora, pues, manejan sobre todo pues a mucho diseñador y sobre todo muchos productos que obligatoriamente tienen que pasar por ahí, ¿no? En breve, si no ahora todavía. Así que creo que por ahí a lo mejor, digo en casa también, podéis en vuestra lista de preguntas, mientras Guille... Sí. No, si queréis, como quería haceros una demo en Claro. directo con lector de pantalla, porque yo creo que hasta que no lo experimentas, no entiendes muy bien de qué va esto del lector de pantalla y cómo funciona. Entonces, os quería enseñar alguna web que está bien en cuanto a accesibilidad, todo se puede mejorar siempre, y otras que no están tan bien. Entonces, sabes que cuando te envía el número de Guille, perdón, te envía el mío, entonces me ha llegado el mensaje a mí. Ah, vale. Vale, entonces, lectores de pantalla hay muchos. Mac tiene VoiceOver, que es para Mac y también para iPhone. Y luego Android tiene TalkBack, por ejemplo, y luego hay otros para Windows. Tenemos JOS, que es de pago, tenemos NVDA, que ese es gratuito. Y siempre que pruebo mis productos, cuando hago el testing para ver si todo funciona bien, no sirve con que yo lo compruebe en VoiceOver y ya, porque luego cada uno funciona de manera diferente y lo que está funcionando bien en uno puede no estar funcionando bien con el otro. Entonces siempre vamos a tener que revisar tanto en diferentes, ¿cómo se llaman? En Google, en Firefox, navegadores, que ya he hablado mucho, en diferentes navegadores como en diferentes lectores de pantalla. Entonces, por ejemplo, a ver, yo lo voy a usar haciendo trampas porque estoy con el ratón también. Pero si no nos eternizamos aquí, yo no soy tan nativa. Pero bueno, entonces, no veis vosotros esto. VoiceOver activado, ajustes del sistema. VoiceOver ventana, tabla, accesibilidad. Seleccionado tiene el foco del teclado. Sí, suena un Estás en el elemento de tipo tabla. Para entrar en esta tabla, pulsa control, opción mayúsculas, flecha abajo. A ver, voy a callar. Lo estáis escuchando tan rápido y no está tan rápido como lo usan las personas nativas de lector de pantalla, lo usan como a un 90% de velocidad. No, tú no te enteras de nada, pero ellos perfectamente. Al final pensad que una persona usuaria de lector de pantalla tarda unas 3 veces más en hacer lo que hace una persona visual, ¿no? Por así decirlo. Entonces se tienen que buscar sus mañas y hacer sus adaptaciones. Claudia Escalona, tú todos. Nuevo impresionante. Utilidad VoiceOver ventana. Categorías. Que si le das a control se calla un rato y luego vuelve. Esto es un buen truco porque si no te deja la cabeza. Entonces lo primero que voy a hacer es Habla. bajarle la velocidad. 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 Velocidad 50. Poquito más. Abigail González. Velocidad 47. Cara de sorpresa con la boca abierta. Velocidad 44. Me llega una notificación con icono y me ha dicho, te ha llegado no sé qué con la boca abierta. ¿Ves? Luego que si te mandan mensajes, pues... Ajustes del sistema. VoiceOver Vale, ventana. Tabla. Accesibilidad. Chrome. Alojamientos vamos a vacacionales ir y a apartamentos en Airbnb. Google Chrome. Perdón. Foto siguiente. Ávila. Calla. Nos vamos a ir a Airbnb, por ejemplo. La voy a poner desde el principio. Si tú activas el lector de pantalla y no haces nada, se va a ir leyendo todo lo que Sofía hace. Weigand, tú todos. Aña. ¿Cómo se llama el lector de pantalla que está usando? Vale. Entonces lo voy a reiniciar y vais
A ver, Enlace. Ir al contenido. Tu privacidad. Utilizamos cookies y tecnologías similares para personalizar el contenido, adaptar los anuncios y medir. Ir al contenido. Tu privacidad. Utilizamos cookies y tecnologías similares para personalizar el contenido, adaptar los. ¿dónde me ha llevado? A las cookies. Está bien, porque muchas veces las modales y este tipo de anuncios no suelen ser accesibles. Te saltan y además estas modales que te bloquean el fondo y el foco del teclado nunca llega ahí. Entonces tú ya no puedes hacer nada más. O te salen, pero tu foco sigue detrás. Mercedes de Esposito. Tu anuncios y medir su eficacia. Nunca va a llegar ahí, ¿no? Entonces en este caso está muy bien porque está definido que te salga primero las cookies. Entonces tú pues las tienes que aceptar. Esperad que me está llamando Ville. Habla tú con él. A ver si te lo coge. Entonces, vale. Tu privacidad. Utilizamos cookies y tecnologías similares. Foto siguiente. Ávila, España. Zumus. Zoom toolbar window cuadro de diálogo del sistema. Reactivar. Ocultar. Chrome. Alojamientos vacacionales y apartamentos en Airbnb. Google Chrome. Incógnito. Ventana. Impresiones para mostrar los controles de reunión flotantes. Vale. Cuadro de diálogo del sistema. El contenido. Vale. Botón grupo. Foto siguiente. Ávila, España. Ir al contenido. Grupo. Uceda, España. Añádelo a favoritos. Uceda, España. Foto 1 de 6. Enlace. Imagen. Página de inicio de Airbnb. Banner. Estás en un elemento de tipo enlace. Para hacer clic en este enlace, pulsa control, opción espacio. Nos está diciendo, estás en un elemento de tipo enlace. Para hacer clic, pulsa opción control espacio. Esto es porque Airbnb, el logo, es interactivo y me permite volver al inicio, ¿no? Entonces me va a anunciar. Destino cualquier lugar. Botón, grupo. Empieza tu búsqueda. Buscar. Estás en un elemento de tipo botón, grupo. Para hacer clic en este botón, pulsa control, opción espacio. Llegada barra salida cualquier semana. Botón, grupo. Estás en un elemento de tipo botón, grupo. Para hacer clic en este botón, pulsa con viajeros añade viajeros. Botón, grupo. Enlace. Pon tu casa en Airbnb. Perfil. Navegación. Estás en un elemento de selecciona un idioma y una moneda. Contraído botón. ¿Veis? Aquí solo hay un icono, que es el de selección de idioma. Foto siguiente. Uceda. Pero sin embargo me lo López, está tú todos. anunciando, o sea que Madre tiene una mía. etiqueta alternativa que yo estoy escuchando, entonces está perfectamente. Sí que está bloqueada. Sí, nada, le voy a decir. Guille. Guille. No escucho. Nada, le voy a mandar un audio. Oye, Guille, no te preocupes, ¿vale? Si estás teniendo problemas. Hacemos lo que dijimos de que nos envías el vídeo y yo se lo mando a ellos y ya está, ¿vale? Te libero de tus tareas. Besito. Vale, bueno, sigamos. Entonces, cuando me anuncia Menú de navegación principal. Contraído botón. me va a decir el nombre, la función, por ejemplo, si es un checkbox, me va a decir si está marcado o no está marcado, lo que es el elemento en sí, ¿no? Checkbox, y normalmente me da una instrucción sobre cómo activarlo o no. Y así con todos los elementos. Entonces, esta es la manera que tienen el... Enlace. Pon tu casa en Airbnb. Viajeros añade viajero. Llegada barra salida. Destino enlace. Imagen. Página de inicio. Destino cualquier lugar. Botón. Enlace. Pues voy a Selecciona cambiar un el idioma y una idioma. moneda. Idiomas. Cuadro de diálogo. Con dos ítems cerrar botón. Se me abre esta ventana, ¿no? Que también es accesible porque Idioma y traducción. Activada cambiar. Idioma y región. Selecciona moneda. Seleccionado tabulador. Idioma y región. Seleccionado tabulador. Aquí selecciono mediante tabs. Voy haciendo tabs y cuando quiero esto, por ejemplo, para pasar de una tab a otra. Moneda. Seleccionado tabulador. 2 de 2. Idioma y región. Traducción. Activada cambiar lista un ítem. Dalat web site. Sitio web contenido web ocupado contenido web. Estás en un idiomas, cuadro de diálogo, con dos ítems. Traducción. Cara con ojos en espiral y boca ondulante. Es que no sé por qué me lee lo del WhatsApp. Si yo no tengo el WhatsApp aquí puesto. Bueno, Guille dice carita con ojos ondulantes, lo que queráis que signifique. Cerrar, botón. Selecciona. Entonces, Airbnb funciona bastante bien. Si estáis escuchando, más Paloma o menos... Girón tu todos, idioma y una moneda, contraído para Guille. Luis Guzmán tu todos, te está leyendo este chat, creo. Es que me lee el Vicky reloj Pascual tu y el todos, móvil. te está leyendo el chat de navegación. Paula Acosta tu todos, España. Qué complicado es. Es que le doy a control y no se calla. No sé por qué está pasando eso, es cosa de Inmune.
Entonces está bastante bien porque nos está dando una idea general de lo que tenemos delante, ¿no? Nos está explicando muy bien estás ante el selector de idiomas, selecciona tu idioma. Funciona muy bien el tab de un elemento a otro y en general es bastante usable. ¿Qué es lo que os decía de los atajos? Que aquí la gente usaría el Menú enlaces. tú pulsas opción control U y te saca todos los atajos. Que no se ve aquí. Vaya. Bueno. Enlace. Ir al Estos contenido. son los enlaces. Enlace. Imagen. Página de inicio de Airbnb. Ya. Enlace. Pon tu casa en Airbnb. Enlace. Ávila, España. Entonces, Enlace. Uceda, España. Sin tener que recorrerte la web entera, vas a poder ir consultando los enlaces por si es que quieres iniciar sesión, pues dices, mira, me voy a ir directamente sin necesidad de tener que buscar dónde está en la página, ¿no? Tenemos atajos para Menú los encabezamientos. Como encabezamientos, que aquí serían... Nivel de encabezamiento 2. Inspiración para futuras escapadas. Nivel de encabezamiento 2. Pie de página del sitio web. Nivel de encabezamiento 3. Asistencia. Nivel de encabezamiento 3. Cómo ser anfitrión. Nivel de encabezamiento 3. Airbnb. Regular. Al final yo creo que... Cercedilla, España. Que aquí los encabezados... Foto siguiente, Ávila, España. Vamos a irnos a otra página. Estás en un elemento de tipo... Estás en un elemento de tipo banner, dentro del contenido web. Banner, enlace, saltar a contenido. Página actual, enlace, imagen. Página principal, lista 4 ítems. Enlace, blog, enlace, sobre Dalat. Enlace, contacto, enlace, unirme a la comunidad en Slack, abre en otra página. Nivel de encabezamiento 1. Desarrollo accesible latinoamericano. Comunidad de especialistas en accesibilidad digital. Queremos un mundo digital accesible. Compartimos conocimiento, impulsando a personas y comunidades de Latinoamérica. Nivel de menú encabezamientos. Vale, así lo... Estás en un elemento de tipo menú VoiceOver. Todo, que también está muy bien. Veis cómo va pasando y anunciando absolutamente todo porque yo no he tocado nada. Si yo empiezo a hacer tab, solo me va a llevar a las cosas interactivas, es decir, el título no me lo habría leído, pero si veis, cuando ha leído el título ha dicho encabezado H2 o H1, no sé qué ha dicho, ¿no? Eso también nos informa a las personas usuarias de lector de pantalla de la jerarquía y de la estructura de nuestra página web. Entonces, aquí, por ejemplo, los encabezados que tiene... Nivel de encabezamiento 1. Desarrollo accesible latinoamericano. Nivel de encabezamiento 2. Blog. Nivel de encabezamiento 3. Notas más recientes. Nivel de encabezamiento 4. Enlace. Recomendaciones para cumplir con la comunicación a 7510. Cerrando menú encabezamiento. Con los ojos en forma de corazón. Nivel de encabezamiento 2. Blog. Estoy muy solicitada, lo siento. Vale, entonces está bastante bien porque sí que nos da una idea de la estructura. VoiceOver desactivado. La página. Desactiva el VoiceOver un ratito. Entonces, estas dos páginas, por ejemplo, están muy bien y si queréis probar con ellas van a ser muy fáciles para aprender, por ejemplo, el manejo, el buen uso de un VoiceOver por los elementos, ¿no? Ha sido un poco caos porque me estaban llegando notificaciones por 3 sitios y el lector se ha vuelto un poco loco, pero yo creo que sí que si cerráis los ojos os podéis hacer una idea general de lo que tienen estas web, ¿no? y de todo lo que puedes hacer. Sin embargo, nos vamos a ir a una que funciona muy mal, que es la de Pans & Company. Y aquí vais a ver que no vais a enterar de nada, entre otras cosas, porque el carrusel es automático. Entonces yo estoy tabulando y cada vez que se actualiza, pues me va a leer lo que tiene el carrusel, que además no tiene, sí tienen textos alternativos, pero en fin. Ahora lo vais a poder ver. VoiceOver activado a Chrome. Home línea vertical home imagen sin descripción. Imagen sin descripción. Barra logo PNG. Vale, logo, imagen sin descripción. Pues ya no sabes qué es el logo de Pans & Company. Imagen slide pans para todos al inicio, ¿ves? Como se ha activado la imagen, pues me lo Fun fritas. Fun fritas. Me sigue leyendo el carrusel automático. Imagen sin descripción. Enlace. En. Lista 10 ítems. Enlace. Estás en un elemento de tipo enlace. Para hacer clic en este enlace. Imagen slider app. Es que cada vez que se actualiza me lo va a decir. Slide-pans-web. Cállate. Entonces, yo me imagino que es idioma inglés. Quizá, imagen slide gana iPhone. Lo puedo cambiar, pero va a ser una... Claudia Escalona tu todo. Imagen slide gana iPhone. Lo voy a cambiar en idioma. Enlace. Enlace. CA. Enlace. Imagen. Barra social _facpng. Imagen slide pans para todos castellano. Eso que es puramente... Eso que es puramente decorativo, me lo ha leído como una imagen, que es una barra, un separador. Eso debería estar oculto, por ejemplo. Imagen sin descripción. Imagen sin descripción. Barra social _Twitter PNG. Imagen slider app. Imagen slider app.
me Slide vuelve -pans a Carrusel, y aparte el Twitter me lo lee como imagen sin descripción. Imagen slide gana iPhone. Imagen sin descripción. Imagen sin descripción. Eso era el Twitter, pues tampoco sé que eso me va a redirigir a Twitter, ¿no? Si quiero Imagen probar, slide pans para todos. si quiero Adriana Díaz probar, Anaya, tú todos. yo, Castellano. Imagen slide fun free. si ya me meto yo investigo, pero vamos, que si soy una persona con problemas de movilidad y tengo que estar con este esfuerzo de clics innecesarios sin saber dónde Imagen me va slider app. a Imagen llevar, slider app. Imagen sin descripción. Imagen sin descripción. Enlace. ¿Qué claro. comemos hoy? Lista 6 ítems. Slide. Otro problemón. Este es el menú que comemos hoy, Imagen pero slide gana iPhone. Enlace. Así somos. tabulando y no se me... Si yo hago hover, se me despliega un submenú, pero Enlace. Save pans. si yo Enlace. tabulo, Pansigo. no me Enlace. aparece. ¿Dónde? Eso es un súper error porque yo nunca voy a poder llegar al submenú. ¿Puedo llegar a la página? Sí. Seleccionar siguiente pestaña. Banner. Enlace. Store log. Dejando sándwiches. Menús y más comida. Enlace. Entrando en barra de herramientas. Previews. Botón. Group. Dejando barra de. Enlace. Enlace. ¿Puedo Enlace. entrar a Save esto? pans. Sí, o Estás no. en un elemento de tipo enlace. Para hacer clic en este. Save pans línea. Vamos, y aquí Imagen ya sin me descripción. redirige Imagen sin enlace. a otra Enlace. página. Es. Pero Estás en un elemento de tipo enlace. Para otro hacer clic error en de este lo que enlace, hemos pulsa visto, Juliana otro Castellano, tú error de lo que todos. hemos ¿Qué visto. comemos? Control, opción espacio. Company parece cara con lágrimas de alegría. ¿Qué otro error hay aquí? Que no me ha ofrecido ese bloque de saltar contenido. Entonces yo ya he entrado en Claudia otra Escalona, página, tú todos. yo ya me Calavera. sabía. Adriana Díaz Anaya, tú todos. Ja, 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 Que ja. me mande algo porno, por favor. O- Entonces, no está ese enlace para saltar el contenido. Entonces yo me tengo que tragar otra vez el menú para ir a esta página que es la que me interesaba realmente, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, también está ese error. Pero bueno, como habéis visto en Pans and Company, la página está fatal, o sea, no tiene desperdicio. Los textos alternativos ya habéis visto, fun fritas, y me quedo tan a gusto. Entonces, si queréis ver un ejemplo de mala accesibilidad, y muchas veces entramos y dices, no sé usar el lector de pantalla, esto es muy difícil. No, es que está fatal la página, ¿vale? Entonces, la de Dalat, que son de accesibilidad en América Latina o Chrome Airbnb, tiene una nueva ventana. funcionan bastante bien, ¿no? Tenía aquí la de rodilla, pero también funciona fatal. Así que nada, os animo a que os lancéis. Os animo a que primero lo hagáis en ordenadores, porque en el móvil no os aseguro que vayáis a poder quitar el voiceover una vez lo activéis. Si tenéis Siri o tal, le podéis decir, Siri, quita el voiceover, pero si no, os recomiendo que empecéis con portátil, que es más fácil con las teclas, porque claro, el voiceover en táctil ya es otra cosa diferente. Pero tenéis que conocer y comprender cómo muchas personas utilizan las páginas web que no son a través de un Mission consumo. Control. Google Chrome. Google Chrome Save Pans Pans and Company. Chrome. Save Pans línea vertical Pans and Company. Google Chrome. Mission. Google. Nada, pues para acabar os animo a que os familiaricéis con estas tecnologías asistivas. Ya veis que es un poco todo caos, acabas con un dolor de cabeza increíble. Obviamente, si yo no soy especialista o nativo, ¿no?, de lectores de pantalla y yo quiero comprobar que mi producto funciona bien con lectores, yo puedo tener un conocimiento básico y genial, pero también corremos un peligro, ¿no? Que igual yo estoy detectando errores que no están ahí, es que no me sé el atajo que necesito para activar eso en concreto, ¿no? Entonces siempre mejor contar con personas expertas que se dediquen a esa parte, pero yo como diseñador o como diseñadora tengo que poner esas anotaciones y tengo que comprender cómo todo lo que estoy diseñando se va a consumir de diferentes maneras. Eso es lo más importante. Entonces, os traigo unas preguntas para vuestro día a día. ¿Por qué no está en pantalla completa? Bueno, da igual, si ya vamos a terminar. Que cuando estéis diseñando os podáis hacer estas preguntas, ¿no? Es simplemente con poder responder a todas estas cosas que sí, ya vamos a tener mucho avanzado en la accesibilidad. Y os dejo una cita final, que es: no obligues a las personas a adaptarse a tus productos, adapta tus productos a las personas, que es un poco la idea que os intentaba transmitir al principio. Os dejo unos enlaces de interés sobre tecnologías de asistencia, tipos de discapacidad, vídeos de uso de diferentes
tecnologías, ¿vale? Esto todos lo pasaré, los enlaces a la maravillosa WCAG y demás. Y por mi parte eso es todo. Si tenéis alguna pregunta, pues dejamos 5 minutitos o así para responder, tanto desde casa si hay alguna Venga, persona. no, si yo iba a decir que primero vamos a dar un aplauso, ¿no? Porque creo que lo mejor de todo ha sido que se ha visto la dificultad de trabajar con personas. Imaginaos, quiero decir que a veces pues creo que no sois conscientes, no somos conscientes. De hecho, a mí mientras la escuchaba, digo, todo el mundo tiene que estar pensando dos cosas. Una, sentirse un poco avergonzado de todo lo que hacemos hasta ahora y hemos hecho como diseñadores. Y otra cosa que yo he pensado mientras la escuchaba era también, hostia, tengo que hacer todo eso. O sea, que estaba como en dos mundos bastante, ¿no? Uno me decía, joder, qué vergüenza, pero te me decía, de verdad, todo esto no puedo con ello, ¿no? Entonces, eso lo que nos viene a decir un poquito, y lo hemos hablado alguna vez también, es ese un poco hype, pero totalmente necesario que está siendo el mundo de la accesibilidad por fin. Así que vamos a intentar, sobre todo entre los que estáis aquí, que habrá algunos, yo creo que no todos estáis un poco ocultos, pero seguro que hay gente aquí bastante experta en accesibilidad y por eso está aquí. Y yo creo que es un buen momento para hacerle alguna pregunta, como os he dicho a Lorena, sobre todo de a lo mejor yo la haría, si quieres empiezo yo con la primera y así ya abro yo y así vais pensando en casa. Ahora leo algunas de las que haya, no podemos leer todas, pero luego te las pasamos para que te tires 2 días mandando correos. Entonces, lo que quiero decir, la primera que le iba a decir es yo, ¿cómo ves, ahora que has estado este año último, sobre todo con los equipos grandes de empresas grandes peleándose con el tema de la accesibilidad, cómo ves ese auge, entre comillas, porque esto lleva desde los comienzos, pero yo creo que sí que ha habido un repunte, y cómo lo están supliendo y cómo ves que de aquí a un año las previsiones de trabajo con accesibilidad y todos estos chicos que están por aquí, que son y chicas de diseñadores, pues cómo les van a tener que aplicar todo ese tipo de tareas a su diseño habitual, ¿no? No sé. Sí, pues, o sea, yo creo que con que os diga que he estado formando a equipos tan grandes como el equipo de diseño de Mango, yo como especialista en accesibilidad, que llevo menos de un año en esto, o sea, hace un año que acabé el bootcamp, al mes tenía trabajo porque hice mi bootcamp, mi proyecto de final de bootcamp sobre accesibilidad y me contactaron varias empresas que tenían esa necesidad y muy pocos conocimientos. Entonces yo cuando he llegado a algunos clientes he llegado como, pero ¿qué le voy a contar yo a esta gente que son jefes de diseño, leads de diseño, sobre accesibilidad? Si yo acabo de empezar a formarme en todo esto, pues es que yo sabía mucho más que toda esa gente de accesibilidad. Es que no habían escuchado, llevaban años, carreras de muchísimos años de trabajo en diseño y no sabían lo más básico. Entonces la necesidad es enorme. ¿Por qué ha surgido esa necesidad en las empresas? Os lo he contado un poco antes, ¿no? Un poco por la legislación que está multando mucho. Básicamente ese es el motivo. Me encantaría deciros que hay un mayor compromiso social, pero quizá ahora que está habiendo más visibilidad, quizás sí, ¿no? Pero para eso tenemos que visibilizar y tenemos que involucrar a personas diversas. Pero el gran motivo es el tema de la legislación. Y con la nueva Ley Europea de Accesibilidad, también os lo decía antes, se van a contratar muchísimas personas expertas en diseño accesible, porque hay muy poca gente y va a ser obligatorio, o sea, os da valor como profesionales, porque hecho, va a depender la legalidad de la empresa. iba a decir, hay una pregunta ahí que Mm. hace ya un montón de tiempo, pero una de las preguntas era, ¿dónde puedo especializarme o certificarme en diseño accesible? Digo, porque en España estamos un poquito bajo Sí, yo me estoy mínimo, pensando ¿no? en sacar un curso porque apuntaros a mi curso. Hay certificaciones oficiales, la mayoría son en inglés, pero gracias a Susi y Pipi, que son dos de los grandes referentes de accesibilidad en América Latina, que nos llevan unos cuantos pasos por delante, el WAS, que es una de las certificaciones oficiales de accesibilidad, ahora ya se va a poder hacer en español. Entonces, mucho más fácil, porque imaginaos la WCAG en inglés, qué gracioso todo. Y esa es una de las certificaciones oficiales para ser especialista de accesibilidad, o sea, no para diseñar accesible, sino para ser esa persona que testea de inicio a fin no solo el diseño, sino también a nivel de código, todos los productos. Quizá siendo diseñador no es necesario una certificación tan así, ¿no? Yo me he hecho varios cursos, uno del Instituto de Accesibilidad de América Latina, que es el que más me gustó, sobre las WCAG,
son Wicca para tontos, como yo digo, aunque igual este contexto no es el más apropiado para decir algo así. Pero las Wicca explicadas de manera muy fácil y muy sencilla, el Instituto de Accesibilidad. Y luego hay otros de sistemas de diseño accesibles y otros ya más introductorios, como puede ser pues, el de Edison, que es de sistemas de diseño accesibles, que también lo dan Susie Pipi. Hay otro de Liz Brown de Udemy, que es de diseño accesible, que no está mal. Hay otro de Interaction Design Foundation. O sea, la presentación, que lo habéis dicho por ahí algunos, la presentación está en Figma, por eso no la comparto yo ahora para que tú digas si se puede o no. Por supuesto se va a compartir, pero creo que en la parte final hay información de este tipo, con lo cual de todas maneras también mañana yo me preocuparé, aparte de agradecerle a Lorena todo el esfuerzo que ha hecho por estar aquí y esa presentación que ha hecho, tan completa, pues aparte de, pues me hago yo la lista, me la pasas y la comparto yo, y la tenéis pues por ahí. No para los que estáis preguntando por ahí por los nombres, porque yo tampoco, o sea, me sé los nombres de lo que ha dicho. Sí que es verdad que Edison, que tenía el curso de accesibilidad, creo que lo quitó hace tiempo. Que ha tenido unas 4 ediciones. Por eso, yo creo que hay cosas que a lo mejor no están, porque el tema de la accesibilidad sigue siendo todavía un poco nicho, tristemente, con lo cual, pues a veces sí que yo creo que viene pegando fuerte, pero todavía sigue siendo un lugar donde no se puede ganar mucho dinero, con lo cual sabéis que las escuelas en general, y lo siento por estar aquí delante y estar en una escuela, pero a veces pues no les interesa porque no da dinero, ¿no? Entonces vamos a ver si a partir de ahora lo da y podemos tener formación de más nivel, ¿no? Sí, al final cuando sea un requisito de las empresas para contratación, pues... Total. Y luego había una pregunta, y si queréis lo vamos a dejar, bueno, no sé si hay alguna pregunta por aquí, que me hace ilusión ir a subir a daros el micrófono. Pero había una pregunta de Cristina en casa que era ¿cómo crees que puede impactar la inteligencia artificial en la mejora de todo esto? Porque hemos visto hace un poquito, ¿no? Esta semana, toda la semana vemos 8.000, no, hay gente muy asustada con la inteligencia artificial y diciendo sacad cursos, pero sí que es verdad que hay herramientas que están ya, pues, doblando en directo, modificando los labios, haciendo cosas muy espectaculares. El tema es cómo eso se puede reconducir hacia el bien y no hacia la pasta solo, ¿no? Que es lo que parece que están intentando hacer. Pues muchas de las cosas que a día de hoy se usan en inteligencia artificial vienen de cosas que en su momento también fueron pensadas para accesibilidad. Entonces puede tener un impacto enorme si se hace bien. Es como todo, ¿no? Si usamos la inteligencia artificial pero no tenemos en cuenta las diferentes necesidades de las personas usuarias, de personas usuarias reales, pues es igual que todo, nos vamos a quedar limitados, pero si esa inteligencia artificial se usa para bien, el potencial es impresionante, ¿no? Para todo el mundo. Por ejemplo, las gafas estas de Apple que ha sacado ahora, las Oculus. ¿Cómo se llaman? Visual Pro, ¿cómo se llaman? Vision Pro. Vision Pro. Las Oculus son otras. Pero de Facebook. Que las manejas mediante gestos, ¿no? De los dedos y así. Eso al final, iPhone ya tiene desde hace 1000 años en el modo accesibilidad mediante gestos, donde tú cierras los ojos o subes una ceja y vas interactuando con tu dispositivo móvil, ¿no? Entonces es lo que os digo, tiene un potencial enorme si se usa bien. Venga, pues nada, pues aquí la gente tiene hambre, yo creo, Lorena, ¿eh? Les has abierto el apetito. Bueno, un montón de información en esa presentación que ha hecho, con lo cual algunas cosas que a la vez no caben pero es un masterclass en toda la regla, así que... A ver, ha sido un básico. Si quieres, antes de acabar, si quieres, Lorena, comparte si puedes, o no sé si lo quieres compartir mañana, da igual. Si quieres compartir ahora por el chat, comparte el link. Si quieres esperarte a que lo organicemos y tal, pues yo mañana hago un link por LinkedIn y me seguís, tal, y si no, me lo pedís por correo directamente. ¿Vale? O sea, me escribís directamente y yo os lo mando. Y a Lorena también creo que le podéis molestar por LinkedIn y le podéis preguntar cosas que queráis que sean privadas o que no se os ha ocurrido aquí hoy, ¿vale? Así que, digo para dejarla que se vaya a descansar y eso, que también, menos mal que no ha traído 40 diapositivas, yo solo 20. Venga, pues lo paramos aquí. Lorena, súper agradecido. También al equipo de High Experience, a Roberto, a Álvaro, claro, por supuesto, ¿vale? Que han hecho tanto esfuerzo también porque ese área sea como un poco innovador aquí ahora mismo en España. Y nada, pues a seguir dándole fuerte a la accesibilidad, ¿vale? Que, por cierto, a iterar todos vuestros proyectos porque están hechos una mierda. Así que, una cosita, que sepáis que, esto ya momento ahora publicitario, que sepáis que a partir de mañana sacamos unos cursos nuevos aquí, momento publicitario, perdonad, que son, por si a alguien le interesa, yo es que soy bastante honesto en eso, entonces vamos a sacar unos cursos de especialización para los que sois ya súper mega expertas y expertos en esto del UX, ¿vale? Entonces sacamos cursos de Design Ops,
de Design Systems, de UX Engineer, que es bastante interesante, y también de Service Design. Bueno, lo tendremos movido por la web, así que si a alguien le interesa, pues escribid, ¿vale? Y nada, seguimos dándole fuerte a todo esto. Gracias por venir a todos y por los que estáis en casa también, ¿vale? Gracias. Gracias a todos.